Estás escuchando Milenio 3 por Aluka Nanika. Vosotros me habéis hecho todas las cosas del mundo. ¿No me da eso el derecho de hacerlo? Puedo hacer todo lo que quiera cuando yo quiera, porque eso es lo que habéis hecho conmigo. ¿Qué piensas que va a ocurrir cuando salga de aquí? Buenas noches, amigos. Desde luego que estas palabras de Charles Manson, quizá uno de los reclusos más célebres de todos los tiempos, sean algo proféticas. Incluso se permite amenazar a los vigilantes y a los pocos periodistas que han podido entrevistarle. No hace falta presentación, evidentemente. Charles Manson, el inductor y de alguna forma jefe de un grupo hippie sectario, como se definió en su época, llamado La Familia, que en una zona llamada también evocadoramente y macabramente Valle de la Muerte, en Estados Unidos, provocó una ola de temor, de pánico y de crímenes terribles. Estaban convencidos de que la raza negra iba a apoderarse de alguna forma del planeta y se erigían con una mezcla extraña de simbolismo, drogas, esoterismo y xenofobia en la última lanza liberadora de ese peligro negro del Black Power, como ellos decían. Entonces, en una maniobra muy extraña y nunca aclarada del todo, Manson induce, algunos piensan que incluso con hipnosis, con ciertas sustancias, con charlas de un poder tremendo que tenía su mirada. Ahora mismo muchos amigos están viendo la imagen de ese hombre, ¿verdad? En blanco y negro, seguro. El pelo despeinado, el mentón marcado y los ojos de absoluta locura. Ahora, cuando ha hecho estas declaraciones, tiene una esvástica, se grabó una esvástica en la frente. Él hace algo con un grupo de chicos y de chicas que están dispuestas y dispuestos a matar por su líder. Hay que atacar al núcleo de la vida decrépita que en aquellos finales de los 60 estaba convirtiendo Estados Unidos en un escaparate de glamour, de lujo y de banalidad, según Charles Manson. Y empiezan los crímenes de la familia Manson. Sin duda alguna, podemos hablar de que junto con la llegada del hombre a la luna, el asesinato de JFK y otras cuantas historias, tenemos unas viñetas, unas diapositivas de lo más granado de la historia del siglo XX norteamericana. Ahí estaría la cara de este tipejo. Para muchos un auténtico santo, sobrenatural casi, aunque está vivo y sigue esperando condena. Ordenó, no sabemos cómo y hasta qué punto, que un grupo de estos hippies demoníacos casi entrase en plena noche en las propiedades de personas influyentes e importantes. La esposa del cineasta Roman Polanski. Ahí estaba, haciendo una inocente fiesta. Decían que Bruce Lee, ni más ni menos, estaba invitado aquella noche. Quizá con él todo hubiera sido distinto, pero no acudió. Aquellos hombres hicieron una auténtica carnicería. A Sharon Tate, la bellísima esposa y actriz que empezaba a cobrar importancia de Roman Polanski, poco menos que le arrancaron su hijo aún no nacido de las entrañas y dejaron en aquella mansión una serie de pintadas que todavía sobrecogen. Pintadas hechas con las propias manos sobre las paredes. Una de ellas decía Helter Skelter, recordando una canción de los Beatles. Otra ponía Pig, cerdo. ¿No te sientes arrepentido de nada? No hay nada de lo que me pueda arrepentir. No he hecho nada de lo que me pueda avergonzar. De lo que he hecho, no. Quizá me arrepienta de no haber hecho lo suficiente, de no haber dado lo suficiente, por no entender, por ser estúpido. Palabras crípticas, extrañas, de un loco, evidentemente, pero de un loco con gran poder de convicción en aquel grupo. Un grupo, por cierto, compuesto a veces de jovencitas, de buenas familias que preferían irse al rancho del Valle de la Muerte. Un rancho donde, en extrañas sesiones de lo que sea, se preparaban estos crímenes, salían con ansia de matar. Cuentan que, y nos lo han contado aquí, criminólogos de la talla de Vicente Garrido, cómo la hazaña de la que hicieron gala estas mujeres, troceando los cuerpos con algunos enseres de cocina, fue increíble, nunca vista. Estados Unidos y el mundo entero, en España hubo muchas portadas, se convulsionaron. Los crímenes de la familia Manson. Queremos acabar con el modo de vida de las estrellas americanas.
¿Por qué hablamos de esto esta misma noche? Porque ha habido una noticia. Ha ocurrido algo que nos deja helados, Carmen. Buenas noches. Buenas madrugadas, Iker. Pues lo que está ocurriendo en estos mismos momentos en el rancho Barker, en Death Valley, como tú decías antes, es que se están buscando nuevos cuerpos. Al parecer hay nuevos cadáveres. Esta es una historia que ya venía desde los años 60, cuando hay un comentario de una de las chicas que pertenecían a la familia. Se lo comenta a un compañero de celda, diciendo que hay por lo menos 3 cuerpos más enterrados al lado del rancho. Por el momento se han hallado 2 enterramientos. No se sabe tampoco, porque no se ha podido analizar todavía la época de la que son esos cuerpos, los años en los que fueron asesinados esos personajes, pero sí que se dice pues que pueden ser familiares de los miembros de la familia, de esa especie de secta que tenía Manson, que iban allí a visitarlos para ver cómo estaban, para ver cómo vivían, y se quedaban muchas veces en las arenas del desierto. Y también de autoestopistas que estaban justamente en la carretera o por una casualidad entraron al rancho para pedir agua o cualquier otra cosa o comida y nunca más se supo de ellos. Valle de la Muerte. Hace 40 años los crímenes de la familia Manson. Vamos a recordar algunas cosas porque poco tiempo después algunas de las integrantes de ese grupo de la familia atentó contra el presidente de Estados Unidos, convencida de que seguía los dictámenes del maestro que tenía ese Manson, canijo de aspecto, poca cosa según decían, y sin embargo, cuando hablaba, parecía que traspasaba cualquier barrera con otra persona, que se apoderaba de su alma, y casi aquellas mujeres sobre todo, que eran como esclavas, se convertían en autómatas capaces de matar. Parece mentira, pero es que ha ocurrido ahora mismo. Se sondea aquel rancho en el Valle de la Muerte y se encuentran nuevas cosas. Abrimos la mesa de redacción. Podéis opinar. Hay un montón de temas esta noche. 7640, palabra clave, milenio y lo que queráis. Importante. Están, por supuesto, nuestros compañeros. Pero antes, si os parece, conectamos a la 1:16. Aquí estamos, en Milenio 3 de guardia, con Estados Unidos. Javier del Pino, ¿qué está pasando en el rancho Barker? Es la reapertura de un caso que está anclado en la memoria más sangrienta de este país. Un grupo de expertos buscan en el rancho Baker, en el desierto de California, tumbas de víctimas desaparecidas de Charles Manson. Intentan determinar si la banda criminal de los 60 sepultó más víctimas de las que ahora se conocían. Con perros policía y equipamiento muy sofisticado, hay expertos, hay aventureros y está también la hermana de la actriz Sharon Tate, asesinada por el clan Manson, los que intentan determinar si la banda enterró víctimas que jamás llegaron a conocerse. No hay pruebas concretas y la búsqueda está plagada de rumores, pero existe la posibilidad de que la familia de Satán, como se denominaba a ese grupo dirigido por el asesino Charles Manson, pudiera haber asesinado más personas de las que se conocían. Entre los rumores está la versión de un compañero de celda de Manson que asegura que le ha confesado el asesinato de al menos 3 personas enterradas en ese desierto. Estamos hablando de una ciudad fantasma en medio del Valle de la Muerte. Charles Manson, que todavía cumple cadena perpetua, tiene ya 73 años, no quiere colaborar con esta investigación. De alguna forma queremos sobrevolar ese paraje que es epicentro de toda una historia del siglo XX. Pero a veces las historias, como el polvo que va de un lado a otro, transportado por el aire, de repente reabren cicatrices que parecían cerradas ya para siempre. Nuevos cadáveres, no se sabía nada, 40 años. Carlos Largo, Geray Martínez en la nave del misterio y por supuesto nuestros compañeros. Santiago Camacho, buenas noches. Buenas noches, Iker. Caramba, yo creía que no teníamos que seguro volver a hablar de Manson y ahí está su presencia. Pues sí, la verdad es que este personaje da para mucho y desgraciadamente parece que nos está dando otra sorpresa. Sorpresa a lo mejor se la está empezando a llevar él, porque efectivamente, como muy bien se decía antes, tiene 73 años y en el año 2012, si todavía estaba vivo, tenía una oportunidad de salir. Es cuando... Caramba, justo en el 2012, parece esto un poco apocalíptico, ¿no? De sí. Profecía. Sí, la verdad es que es cuando le corresponde su derecho a libertad condicional, pero si tiene una causa nueva, pues es muy probable que Charles Manson muera dentro de los muros de prisión ya definitivamente. Juan G. Vallejo, buenas noches. Buenas noches, Iker. Si algo faltaba, tú y yo que hemos hablado mucho del 2012, lo que viene en el 2012, tantas historias, la gran profecía, películas que se están haciendo, se habla incluso de algunas películas de arqueología misteriosa con el 2012. Ahora va y Manson, el preso quizá más célebre de todos los tiempos, desde mitad del siglo XX a esta parte, nos cuenta Santiago que quizá podía poner el pie
calle en el 2012, ya es casualidad, ¿no? Y fíjate además, qué curiosidad, que la última vez que estuve en Egipto, hace un par de meses, voy a fotografiar la pirámide de Gizeh y algún chalao se ha subido por la noche y encima del dintel de la puerta original de la pirámide ha puesto, pero bien grande, con un par de metros, 2012. Sí, lo tengo fotografiado. Entonces, pues es lo que faltaba ya. Esto es un poco de novela, ¿no? O sea, hombre, hablemos de... Bueno, lo que pasa es cambiar de tema radicalmente, ¿no? La cultura maya y ese concepto que tuvieron del tiempo y hasta qué punto llegaron a medirlo, es normal que, bueno, pues que de repente, y además auspiciado por el cine, por estos documentales que tú dices, Indiana Jones, bueno, pues se hable de ese, para uno, fin del mundo, otros cambios de ciclo. Lo que sí es verdad es que es increíble que Charles Manson, retomando el tema, salga además en el 2012, y él, que además en su locura decía que era uno de los 144.000 hombres que iba a ser tocados por el dedo de Dios y salvados en el Apocalipsis para rehacer el mundo. Sí, la verdad que es paranoico cuando menos. Sí, estoy apuntando ahora mismo porque era un loco del Apocalipsis, como tantos otros, y con esas escrituras, bueno, pues empezó a leer cosas y códigos y siempre, evidentemente, los interpretó a su manera. La última noticia, como nos contaba Javier del Pino, Carmen, es que tiene que ser doloroso, La propia hermana de Sharon Tate está ahí buscando, o sea, no se ha olvidado para nada, ni mucho menos, claro, imagino, de los asesinos sádicos que destruyeron a su hermana en aquella noche. Debra se llama la hermana de Sharon Tate, y ella misma está junto con los perros policiales y los investigadores recorriendo esas arenas porque quiere que nunca salga de la cárcel Charles Manson, claro, y no me extraña porque yo tengo delante las fotografías de los crímenes que realizó la familia de Sharon Tate muerta y son, la verdad, terribles. Y Charles Manson, como fue acusado, fue el inductor de estos asesinatos. La verdad es que ni 2012 ni nada, se tenía que quedar en la cárcel hasta que muriera. Pero, ¿quiénes pueden ser esas otras personas, Santiago? Abuela pluma, claro, y todavía sin datos confirmados, pero primero, ¿por qué se investiga precisamente en ese lugar que parecía ya olvidado de todo y de todos? Y se investiga para encontrar algo, ya es misterioso, ¿no? Sí, además es un lugar siniestro, porque para situarnos, es un antiguo rancho en el que se rodaban películas del oeste en la época del cine mudo. De hecho, los que sean más aficionados al cine se acordarán de Tom Mix, que fue uno de los primeros cowboys del cine. Pues ahí, justo en el Rancho Barkers, era donde se rodaban las películas de Tom Mix. Y pues ese ambiente de ciudad fantasma del antiguo oeste, mezclado con la historia de la familia Manson, pues efectivamente ya de por sí hace un marco incomparable para cualquier tipo de misterio siniestro. Sí que se había, en algunos momentos se había rumoreado que había habido más víctimas. De hecho, algunos criminólogos y psiquiatras forenses... Y se deciden ahora investigar, tanto tiempo después. Pues posiblemente porque hayan surgido nuevos datos o nuevos indicios. Pero sí que efectivamente, como te decía, algunos psiquiatras forenses decían que la hazaña, la falta de respeto hacia las víctimas, la soltura con que se cometieron los crímenes de la familia Manson, todo daba a entender a que era un rito que no era la primera vez que se realizaba, sino que podía haber habido víctimas anteriores. Y bueno, parece ser que esos cuerpos, pues supongo que los forenses estadounidenses son lo suficientemente competentes para datarlos adecuadamente, pues puede que nos den una respuesta a ese respecto. Lo asombroso es el poder de convicción, el poder de sugestión que generaban los demás Charles Manson. Tan es así, y podíamos, yo no sé si nos puede dar tiempo o no, pero hacer un pequeño viaje, porque hay páginas sobre Charles Manson y gente que lo idolatra. O sea, lo increíble, lo alucinante en esta sociedad enloquecida es que hay personas que, bueno, te llevan la camiseta de Charles Manson pues porque sí, porque queda muy bien, porque evidentemente sin saber lo que este personaje provocó, ¿no? Este personaje indujo a que a una muchacha como Sharon Tate prácticamente le abrieran las entrañas para sacarle el niño, que la ahorcaran, que al otro le clavaran los utensilios de cocina en todo el cuerpo, matar a más gente totalmente indefensa, al matrimonio y la Bianca, dejar esas pinturas siniestras marcando algo y que querían seguir. Se detuvo esto, pero ellos querían seguir. Es alucinante, quizá la demostración de que esta sociedad está enferma, que de repente un tipo de esta calaña y catadura se convierte de repente en ídolo, en icono, ¿no?
Sí, pero yo pienso además que hay una cosa clave que tú comentabas antes y es el poder de convicción que tiene Charles Manson. Hay que decir una cosa, el mejor orador del siglo XX con diferencia, bueno, por lo menos yo también pienso así, mucha gente que se dedica a estudiar lo que es la adicción humana, fue Adolf Hitler. Y no hay personaje más loco. Sí, como orador, mejor orador del siglo XX. Lo acabas de decir, hombre, claro, yo no entiendo alemán, pero... Como orador. Fíjate, hombre, que era potentísimo en su lenguaje, desde luego. Estudia, mírate, por ejemplo, perdón, la película... Porque el alemán de por sí ya es potente. No, pero mírate El triunfo de la libertad y, por ejemplo, ve algún discurso de Adolf Hitler o estudia alguno, yo estudié alguno y es increíble, cómo empezaba siempre con un tono bajo, pausado, cómo poco iba sacando. Claro, hombre, era un genio. Pero, claro, es que sabían, es que eso es toda una ciencia. Sí, pero él lo aprendió de forma innata, a él nadie le enseñó. Apenas sabía dibujar y poco más. Bueno, fíjate, Mussolini también lo hacía, ¿no? Sí, Juanje quería parar, yo creo, un sitio que es interesante, porque efectivamente antes decías, pues, un individuo bajito, casi... ¿Qué era Adolf Hitler? Un individuo bajito, con un bigote bastante cómico, con un flequillo... un personaje que en Berlín, si no hubiese sido quien era, hubiese pasado completamente desapercibido. Y además la antítesis de lo que él defendía como raza aria. Sí, efectivamente. Y yo creo que algo de eso, porque lo he dicho más de una vez en este mismo micro, Hitler tiene a su siniestro haber el haber llevado a la locura al país más civilizado del planeta, a cuna de filósofos, de científicos, de músicos, de literatos. El poder de la palabra, de la gesticulación, de la fuerza de las palabras según cómo sean utilizadas. Sí, yo creo que efectivamente hay personas que tienen un don. Y yo creo que eso es una creencia personal, todos tenemos un don, cada uno el nuestro. Y yo creo que cada uno tiene el libre albedrío de utilizarlo para el bien, o para el mal, o para su propio provecho, o para lo que luego tendría que dar cuentas a quien sea. Pues yo creo que estos personajes tenían el don de influir sobre otras personas, que hubiesen podido ser grandes políticos, que hubiesen podido ser grandes militares, que hubiesen podido ser grandes líderes en la rama que se hubiesen propuesto. Y sin embargo, pues cada uno, solamente yo creo que cambia la escala, decidieron ser asesinos. En la Alemania nazi se hablaba de que Goebbels preparaba perfectamente aquellos elementos de la más primitiva publicidad, pero muy efectiva, y Hitler, claro, sabía enfatizar, ¿no? Pero claro, dices enfatizar, bueno, pues todo el mundo puede enfatizar, pero ¿por qué llegaba así? Manson tú le ves y es una cosa, en los documentales que hay, despreciable de aspecto, ¿no? Incluso no se imagina otra cosa. Y algo tenía. También con las mujeres, Santiago. Parece que las mujeres se rendían al magnetismo de este asesino. No también o con las mujeres, de asesinatos. Especialmente con las mujeres. De hecho, la familia Manson es prácticamente un harén. Es el harén de Charles Manson con dos o tres varones que le hacían de lugartenientes y de ayudantes. Para... Hay chicas muy jóvenes, normalmente de familias rotas. Sí, efectivamente. Algunas de ellas de procedencia de muy buen nivel socioeconómico. Y que, atrapadas, yo creo, muchas de esas chicas habían llegado a California atraídas por el sueño hippie. Era el verano de las flores, paz, amor, iban a hacer un mundo nuevo. Drogas. Efectivamente. Y en vez de caer pues en la típica comuna, de las que había muchísimas, en las cuales pues se practicaba el amor libre, se hacía música, se drogaban, etcétera, etcétera, y bueno, pues dentro de lo que cabe no hacían daño a nadie, pues un puñado de infelices fueron a dar en las manos del psicópata más despiadado del siglo XX, porque realmente la grandeza dentro del mundo de los psicópatas de Charles Manson es que él nunca se tiñe las manos de sangre. Ordena a otros. Es decir, yo creo que tiene la única cadena perpetua del mundo por inducción, y bien merecida. Que se sepa por el momento, sí, porque sí. A lo mejor estos cadáveres, si también se encuentran, revelan cosas diferentes. A ver qué opina la gente sobre este personaje Charles Manson, y como Juanje, como siempre, ha abierto una sandía muy interesante ahí del poder de la palabra, sí me gustaría que, por ejemplo, bueno, de cualquier lugar, pero también de España sería interesante, ¿qué oradores les parecen? Me gustaría saberlo, de figuras más o menos históricas que tuvieran en su lenguaje una forma tremenda, ¿no? Como un martillo en ocasiones, para... ¿Vosotros elegiréis alguno? Es muy curioso cómo, y nos ha pasado muchas veces, ¿no? Un discurso dado por alguien y dado por otro es que no tienen nada que ver. Y por cosas que son muy difíciles de medir y que yo creo que no es ciencia o sí es ciencia.
¿Tú un orador que te gustaría a ti remarcar aquí importante? Yo elegiría uno, pero bueno, luego lo digo. Hombre, yo la verdad que me pilla bastante fuera del juego. La verdad que de los discursos que he oído... Aparte de, bueno, tú ya lo has dicho, Hitler, para ti el mejor hombre, orador. Hitler, perdona, fue un genio no solamente hasta ese punto, un genio, un asesino, pero Tú un genio en eso. Sigue por ahí. No, perdona, verás. cuando yo estudié realización de cine y televisión, se da como ejemplo del primer documental moderno El triunfo de la voluntad de Leni Riefenstahl, donde aparece toda esa parafernalia nazi. Pero bueno, la pregunta era un orador y, por ejemplo, voy a decir, a nivel de España y la guerra civil, el poder que tuvo la pasionaria. Me parece una mujer que tenía una escasa cultura, pero que era capaz de llegar a las masas de una forma increíble. Bueno, y al revés, Queipo de Llano debía ser terrible el temor que causó en toda Andalucía. Hay un estudio interesantísimo de la radio, fíjate qué tema más bonito, la radio como objeto bélico. El poder en estados de guerra de causar miedo en el enemigo que te escuchaba. Dicen que Queipo de Llano y la columna del sur de España es que era algo tremendo. O sea, la gente le daba más miedo lo que oía por la radio, lo que él decía y la forma en que lo decía, que realmente lo que ocurrió en el campo de batalla, ¿no? Sí, yo recordaba que hace años cuando me leí un libro de psicología y había uno de los capítulos que era curiosísimo y era sobre el poder de la palabra y ponía un ejemplo que era una Super Bowl de los años 70, no recuerdo exactamente cuál, en la que un equipo iba perdiendo bastantes puntos con respecto a otro y ¿sabes lo único que hizo el entrenador en el descanso del partido? Leer el pasaje de la Biblia, el cual acababa diciendo: y David venció a Goliat con una onda. Acabaron ganando el partido y casi masacran a los otros. Increíble, solamente leyó eso, no les dijo nada. ¿Tú alguna figura, Carmen? ¿Algún personaje, alguna historia? Lo que pasa es que vamos a coincidir, porque un gran comunicador yo sé que es un personaje al que tú pues tienes mucho cariño, ¿no? Yo, Félix Rodríguez de la Fuente. Claro, es que sin es un lugar gran comunicador. a dudas, por encima de cualquier otro. ¿Sabes qué pasa? Que viendo los documentales de Félix Rodríguez de la Fuente te das cuenta de cómo en la España de ese tiempo ese hombre llegaba e hizo algo por los animales, cómo el mundo rural sobre todo cambió en la forma de ver a esos lobos a los que antes masacraban, mataban, porque sí, acababan con sus ovejas, pero también vio que estaban acabando con la naturaleza, con su propio hábitat, con lo que les rodeaba, y fue una forma de hacer ver a las personas, sobre todo que vivían en contacto con la naturaleza, que esta había que cuidarla, porque si no se iba a volver contra nosotros. Y fíjate, lo que decía Félix, profeta. Esos tiempos hoy en día se está cumpliendo. Para mí, profeta del futuro total. O sea, en el 74 estaba diciendo lo que está pasando exactamente ahora. Y el primero que anunciaba que cuidado con nuestro ecosistema, que nos lo vamos a cargar. Y al margen de eso, como hablamos del poder de la palabra, cuentan, un día, si queréis, hacemos un monográfico sobre la vida y misterios de Félix Rodríguez de la Fuente, que yo creo que quedaría para mucho, pero dicen que España a las 9:30 de las noches, depende del día, de los viernes, se paralizaba por completo. Yo me acuerdo, Y yo lo cuentan, recuerdo, pero en sobre casa todo, estar viendo toda la familia, bueno, pero las familias en casa, pero lo Fuente. que cuentan tremendo, que todavía en España no había muchos receptores de televisión en cada casa, y cuentan que en las llanuras palentinas, que a él tanto le gustaban, en la Sierra Granadina, en tantos sitios donde era en el bar donde estaba el televisor, la gente dejaba sus quehaceres y se juntaba porque aquel hombre le hablaba de su mundo, pero de una forma muy especial, y a veces no entendían palabras o no entendían conceptos, pero aquello, madre mía, les imbuía de algo casi mágico. Y ese hombre, claro, no hay más que ver ya nosotros los que estamos aquí, que también hacemos televisión, año 74, y había resortes publicitarios también de alguna forma, en el buen sentido de la palabra, ¿no? De mostrar una cosa y dejar para que la gente, bueno, que eran increíbles, ¿no? Y ahí está, ese es el que votamos Carmen y yo. ¿Y tú, Santi? Pues el que me quedaría yo, no le podremos escuchar nunca, pero hubo otro hombre bajito, de aspecto también grotesco, que edificó un imperio solo con su capacidad de coger y arengar a un ejército que luego le iba a seguir hasta el infierno. Y eso fue desde que era un simple coronel hasta que se hizo el dueño de media Europa, que fue Napoleón Bonaparte. Claro, Napoleón Bonaparte, todos sus biógrafos coinciden que realmente, aparte de su talento como estratega y de su capacidad política, era sobre todo su capacidad de liderazgo sobre sus hombres, las lealtades inconmovibles que generaba, y sobre todo cómo en situaciones dramáticas, pues incluso hay una de esas frases en las cuales acababa de perder una batalla decisiva y sus generales estaban abatidísimos, y dijo: esta mañana hemos perdido una batalla, esta noche podremos acostarnos habiendo ganado otra. Y efectivamente, en el contraataque se ganó esa batalla.
1:34, aquí estamos. Lo bonito de estas mesas de redacción es que aprendemos todos de todo, y efectivamente lo más importante es aprender de vosotros, los comentaristas de Milenio 3. Pero esta noticia sobre Charles Manson la hemos convertido en algo, era muy tétrico, en algo más positivo, y no deja de ser misterioso. ¿Por qué el discurso de alguien nos llega? Y eso nosotros lo conocemos muy bien. Hay gente que sabe mucho de muchas cosas y no sé por qué no llega. Y otras personas pueden contar exactamente lo mismo. Cuidado, que esto no quiero llevarlo yo solo al tema del misterio de la comunicación. Es como el que en lo cotidiano cuenta una cosa que parece que tiene mucha gracia y nadie le hace caso. Y alguien que por algo genera esa inmediata simpatía. Hay ahí códigos y lenguajes que yo estoy convencido que todavía no se conocen, que son invisibles y que llegan. Se hablaba también en el aspecto de Napoleón, es que claro, hay tantas biografías que debía ser terrible. Era un cuidador de cerdos en Trujillo y se llamaba Pizarro. Y cuando están en el Perú, tremendo, claro, una persona que cuidaba cerdos en ese maravilloso lugar que es Trujillo y que está en el otro lado del mundo, perdidos en las selvas tupidas de las cuencas del norte de Perú, y entonces parece, claro, la enfermedad, las picaduras de serpientes, de arañas, están minando completamente a su gente, ¿no? Y la famosa historia de los 13 de Perú, ¿no? Cuenta la leyenda o la historia, la verdad, que él lanza una arenga de esas tan absolutamente increíbles por estar ahí en el infierno y que sabía que se iban a pique, que traza con una varita una línea en el suelo, ¿verdad? Juan Ángel me lo está haciendo, una varita en el suelo, y dice a todo el ejército que le acompañaba: a partir de aquí para atrás, donde estaban ellos, la enfermedad, la miseria y la muerte. Si creéis en mí, de aquí, para este lado, la gloria. Y solo 13 le acompañaron, y fíjate todo lo que hicieron. Es decir, conquistaron el mayor imperio que ha existido en América antes de la llegada de los españoles. El poder de la palabra. Si no llegase ese discurso de esa forma exacta, Aníbal, tenía otros, contaban, ¿no? Cuentan. O sea, bueno, a veces el poder de la palabra tan importante casi como el de las armas, ¿no? A ver qué dicen de estas filosofías repentinas en las que nos metemos con Charles Manson nuestros amigos 7640. Pues vamos con esos mensajes. También tenéis la vía de contacto a través del correo electrónico milenio3 con número @cadenaser.com y 7640, palabra clave milenio, espacio y lo que nos queráis comentar. David desde Sevilla nos dice: yo creo que lo que hay que analizar no es por qué Manson convencía a tanta gente, sino por qué era así. Hola, yo llevo una camiseta de Manson. Bueno, era así, nos han contado muchas veces una biografía durísima, ¿no? Durísima, es decir, pero durísima vamos, apaleado toda la vida. Tú fíjate que para cuando fue cosa encarcelado... que no lleva a que sea luego... No, para nada. Es lo que iba a decir, o sea, el haber tenido un pasado con violencia no justifica nada. que seas un violento, Pero déjame dar el encima dato. él era como más decrépito y más dolorido, había guardado más rencor hacia la sociedad. Además. Hay un dato objetivo. Imagínate que lleva 40 años en la cárcel, 39. Para cuando fue encarcelado por el asesinato de Sharon Tate, ya entonces ya llevaba la mayor parte de su vida en la cárcel. Es decir, estamos hablando de un personaje muy duro, que se crió desde muy joven en las prisiones más duras de los Estados Unidos y que, claro, de repente lo pones en mitad de la paz y el amor de los hippies de los años 60 y era un auténtico, no lobo, era un caimán en mitad de un rebaño de corderos. Y hizo con ellos lo que quiso. Nos decía también: hola, yo llevo una camiseta de Manson, no porque esté a favor de lo que hizo, sino porque demuestra lo podrido de la sociedad que hace que un asesino sea una rockstar. Bueno, es ¿y por eso llevas la camiseta? Pues mira, yo admiro a todos los comentaristas, pero esto no lo entiendo, en fin. No, pero es como la camiseta de hijo de puta que se pone de moda y todo el mundo lleva una camiseta que pone hijo de puta. O sea, porque 4 lo han puesto de moda. Pero es y es una marca. Y es... Pues en fin. Es un asesino, yo no lo entiendo. Si los griegos levantaran cabeza... No, pues igual que, por ejemplo, Marilyn Manson, que juega con ese Manson antiguos, asesino y clásicos. Marilyn... Pero ver la página web y las cosas que él se pone en su supuesta autobiografía, Marilyn Manson, me parece asqueroso. Para vender discos está que decir que le pega a su novia. Me da asco, la verdad, Marilyn Manson y los discos que vende, lo digo así de claro. Vamos. Yo tampoco entiendo mucho de eso, Juanje, de que alguien lleve la cara... En fin. Yo creo que lo que hay que analizar no es por qué Manson convencía a tanta gente, sino porque era así. Bueno, eso ya lo hemos leído. Un profesor de historia me contó que Hitler solía dar discursos al anochecer para aprovechar el sueño de la gente y así convencerlos, nos dice Javi desde Badajoz. No, sé. era el juego de las antorchas y de la luz puntual que amigo. hacía que su figura resaltase mucho más, cosa que ves perfectamente en los discursos, era siempre de noche, sí, efectivamente. Luego también hay una cosa con el caso Hitler que es importante. Hitler le hace realmente grande la radio. Es decir, allí acudían
X decenas de miles de personas a las concentraciones del partido nazi, pero en cada hogar de Alemania había un aparato de radio. Y era precisamente ese poder de la palabra que entraba en cada casa. Y que entra de la forma de la radio. Efectivamente, o sea, entra así, como está entrando ahora mismo Milenio 3, en la intimidad. En muchas personas, pues, sí, de noche, tranquilos al amor de sus lumbres, en las casitas de Baviera, de los Alpes, otros en las ciudades, mientras hacen la cena, en la cotidianidad máxima y en la intimidad máxima. Pues ese mensaje iba calando como el famoso martirio de la gota, una noche y otra noche y otra noche, y realmente terminó conmoviendo los cimientos de una sociedad poderosísima. Es que se paralizaba todo el país y además él aprovechó una cosa, y fue el fracaso y la debacle de Alemania en la Primera Guerra Mundial. Sí, había mucho rencor. Efectivamente, había mucho rencor. Y una sociedad derrumbada, ¿no? Efectivamente, y él aprovecha ese derrumbe social precisamente para decir, no somos una escoria, sino todo lo contrario, somos la raza suprema, y lo explica de una forma, no como lo he hecho yo, sino de una forma magistral, haciendo que un pueblo que se sentía un mártir se creyese en superhéroes. Y bueno, decía McLuhan, ¿no?, lo de el medio es el mensaje. Es decir, la radio en aquel entorno, como esa misma televisión del año 74 en la España rural, como única ventana, pero que además muestra los sonidos de una forma, pues como lo decía Santiago Camacho ahora mismo, con la música que pone Geray Martínez ahora mismo, pues nuestras palabras llegan, e incluso para determinadas personas. Mira esta música, por ejemplo. Bueno, pues esto en un coche en la carretera ahora mismo viajando por España significa una cosa. Estas mismas palabras que estamos contando ahora mismo en una salita tranquilamente de alguien solo que está ahí, quizá con su brasero, porque hace noche de brasero casi, por lo menos por aquí. Caramba, es que es otra cosa. Unos amigos en una tienda de campaña es otra cosa. Es decir, el entorno y la fuerza de la radio que va directamente al cerebro e influye de una forma. Yo creo que todavía esa especie de comunicación no sensorial del todo no está bien explorada y sigue siendo mágica. Nos dicen, hola milenarios, no logro entender cómo Manson sigue fascinando a la gente. Es terrible lo que hay en Internet si uno busca un poco. Nos lo comentaba Ana desde Barcelona. Hay foros, y no uno ni dos, hay muchos foros en los que consideran a Manson como un héroe. Y la cantidad de correspondencia que recibe. Que sigue recibiendo. No él, o sea, él y una buena parte, por no decir todos, de los asesinos en serie encarcelados en Estados Unidos, que reciben, y curiosamente la mayor parte de esa correspondencia es de mujeres, y es correspondencia de carácter, vamos a tildarlo, romántico. Muchos condenados por crímenes muy notorios en Estados Unidos o se han casado en prisión, Richard Ramírez, por ejemplo, o cuando han cumplido sus condenas, inmediatamente ya tenían una relación forjada por correspondencia con personas que epistolarmente les habían conocido. Pero es que no hay que irse a Estados Unidos. Aquí el asesino de la katana recibía cartas de niñas, de adolescentes que querían ser sus novias, y a una de ellas la conoció así, a través de eso. ¿Por qué ocurre eso, no? Esa conexión, lo decía también Vicente Garrido, mencionado antes, esa conexión terrible entre la sexualidad, la devoción y la violencia, ¿no? Perdona, García, por ejemplo, uno de los mayores asesinos de este país, que fue enemigo público número 1, aunque ahora algunas películas incluso lo han hecho casi un héroe, cosa con la que no estoy de acuerdo para nada, pues conoció a la que es su mujer cuando estaba en FIES, lo cual no me parece, o sea, me parece genial, pero no me parece justo, por ejemplo, que pide FIES, fichero de internos de especial seguimiento, efectivamente, o sea, digamos que es la persona de máxima peligrosidad que hay en una cárcel por motines que hizo. Entonces ahora puede estar muy arrepentido, pero yo pienso que es justo también que pague los crímenes que hizo. Vamos también con algunos de los oradores que nuestros comentaristas pues esto me interesa, a ver dicen que hay que destacar. No os olvidéis como grandes oradores a Gandhi, Martin Luther King o Kennedy, por ejemplo. Bueno, y los tres de alguna forma envueltos en conspiraciones. Luther King y Kennedy, fijaos, en un tiempo vamos a ver cosas de Kennedy. Los tres murieron de atentados. Sí, los tres. Pero fíjate, esa... Qué interesante. Y el de Luther King yo creo que un poco el más ensombrecido y que sigue siendo otro gran misterio, ¿eh? La muerte de Martin Luther King. Pero esa frase de I have a dream, o sea, yo tengo un sueño, bueno, claro, esa es inmortal delante de miles y miles de personas en Washington, ¿eh? Sí, una de las frases del siglo XX. Pero con diferencia. Las grabaciones que quedan de Lenin son fantásticas, te dan ganas de asaltar el Palacio de Invierno, aunque no lo entiendas. Fíjate, pero qué interesante esto que están contando, porque estamos hablando de grandes hombres
de cualquier signo, poderosos en el sentido de grandes, me refiero que no es que les tengamos admiración o no, sino que han sido parte importante de la historia. Todos ellos manejaban el lenguaje y la arenga como elemento fundamental. Muchos citan a otro gran orador en radio y en sus películas, Orson Welles. Hombre, Nos dice, por claro, ejemplo, José, La gran voz. desde Estepona. Personajes curiosos como Blas Piñar. Yo era muy joven y era impresionante la Bueno, elocuencia, lástima de su ideología. Nos dicen, lo recuerdo como si fuera ayer. Ana Pero es desde que Zaragoza. Blas Piñar bebía de Mussolini, realmente. Era un imitador de alguna forma de Mussolini y sus discursos, cuidado, y que aquí ya sabéis cómo somos, que no hablamos nunca jamás de política, ni mucho menos, hablamos solamente del lenguaje. Bueno, pues ese lenguaje estaba perfectamente medido y el énfasis estaba ahí, y en las filmaciones históricas de la transición se ve muy bien. Aunque Félix Rodríguez de la Fuente hiciera mucho por la naturaleza, yo sabía que iba a llegar algún mensaje de estos, sus documentales estaban trucados, todo estaba programado. Sí, eso dicen los mediocres, sí, siempre. Hemos conocido a gente que trabajó con él y que decía Claro, hombre. esas cosas. Tenía tanto éxito, lo hacía tan bien, era tan maravilloso que cómo no vamos a criticar en este país. Claro, hombre, claro. Y luego- Seguramente el que dice esto lo hacía el mejor. ¿Cómo es el refrán? A clavo que sale, martillazo. Sí, sí. Pues eso. Pero por eso nos acordamos de Félix y de sus críticos. Y No. luego una cosa, los guiones no se los escribía, ¿eh? Él No. hacía el montaje de imágenes y cogía y hablaba sobre la imagen. Claro. O sea, fíjate qué poder de la palabra y qué capacidad mental tenía este Mira, hombre. mira lo que nos Un pone genio. Geray. Esto sí que es grande, Geray. Sí, señor. Pon esto. Ahora voy a contar una anécdota. Pon esto, pon esto. Sí, señor. Geray Martínez siempre al quite. Esto es año 74, El hombre y la tierra, sintonía de Antón García Abril. Y decía él que cuando Félix escuchaba esto, cuando lo escuchó por vez primera, daba alaridos y lloraba. Félix Rodríguez de la Fuente, porque sabía que iba a cambiar este país con estos sonidos. Tremebundo, ¿eh? Es que era, claro, y toda España decía, ¿qué nos va a contar? Pero evidentemente, porque es verdad que utilizó lo que se llamaba troquelamiento en algunas especies que eran imposibles de grabar en otras circunstancias. Pero, amigo, en este país, que es el país cainita por excelencia, que cualquiera que tiene éxito, hay una caterva de gente que prefiere siempre la envidia ajena, ¿no? Entonces, claro, el pobre Félix, pues claro, en fin, lo hacía bien, tenía éxito, cambió un país que amaba la naturaleza y antes lo destruía, pues hombre, ¿cómo vamos a decir que es bueno encima? Pero Luego hay también- 30 esculturas en su memoria, Ujú. hay una fundación, se le reconoce, sigue siendo la serie más vendida de la historia de televisión española, pero no, está bien decir que si se queda uno más tranquilo Bueno, diciendo que era muy opiniones hay malo, para todo el mundo, bueno, ¿eh? sí, pero me enervo, Hay que ¿qué le vamos a decir? respetarlas. Están tocando un... David desde Mérida nos dice que uno de los más grandes oradores de la historia es Abraham Lincoln, padre de la unidad americana. Sí, señor. También nos dicen que el morbo remueve los instintos animales que el sapien todavía conserva. Eso Interesante, en cuanto claro. a los asesinos que reciben tantos y tantos autógrafos y tantas cartas de personas que quieren mantener relaciones con ellos. Iker para mí fue un genio de la naturaleza, Félix Rodríguez de la Fuente. Sus programas me enseñaron a respetar la naturaleza. Y Nos luego hay dice otra cosa. Puri desde Castro Dice, Nuevo. perdonad esta, pero decidme otro, pues sí, es que no puede haber otro. Que habla de la naturaleza como este. Claro. El poder de persuasión ha sido a lo largo de la historia, es y será siempre el poder absoluto. Quien lo tiene a menor o mayor escala siempre destacará. Hola, soy Oscar. Manson personalmente nunca mató a nadie. Que sepamos, ¿no? Que se Santiago. Que sepamos, no. De hecho, el único incidente sangriento que se tiene conocimiento... Bueno, vamos a ver. Participó en reyertas carcelarias en su juventud, en delitos más o menos violentos, que no de sangre, pero sí de agresiones, etcétera, etcétera. Y parece ser que hay un asesinato por parte de miembros de la familia Manson unas semanas antes de los dos célebres, del asesinato de Sharon Tate y del matrimonio LaBianca. Manson iba a extorsionar a un profesor de música que era conocido del grupo y que pensaban que tenía dinero en casa. Y lo que sí se sabe es que Manson, para intentar hacerle confesar dónde tenía el dinero, lo torturó hasta el punto de cortarle una oreja. Caramba. Ese es el punto más violento personalmente que oficialmente se tiene noticia de la actividad de Manson. Vamos a hacer una cosa. Luego hablamos precisamente de Hitler porque hay una encuesta que nos deja sin palabras, ¿no? Que hay mucha gente que no sabe quién fue Hitler en Estados Unidos. Ahora lo comentamos. Pero antes, Juanje, en esta mesa de redacción que siempre es como un
una tormenta de ideas, ¿no? Hablaba del FIES, Fichero de Internos de Especial Seguimiento, también con mucha leyenda. Hay unos libros, yo creo que volvieron a atrapar a este hombre, Dieguito el Malo, que había hecho varios atracos y había escrito unos libros. Yo los leí porque, bueno, contaban un poco esa vida carcelaria que también es la vida límite, ¿no?, del ser humano, y hablaban de los juicios entre los propios presos. Era algo desgarrador. Por ejemplo, un preso hacía algo con otro, se portaba mal, y entonces había una especie de comité, ¿no? Imagínate 3 presos que dictaban la pena. La pena podía ser cortarse la oreja uno mismo, y si no se cortaba uno mismo la oreja delante de ellos, le metían una puñalada. Otra, apuñalarse el muslo. O sea, una serie de cosas que ocurrían sobre todo en esa España entre el año 75 y el 80, de la que antes hemos estado hablando cenando, en esa España de la transición muy dura, en las cárceles con motines tremendos. ¿Por qué hablamos de esto? Porque la noticia nos lleva a una cárcel, concretamente a Picassents. Un crimen y el demonio de fondo. Vamos a escucharlo y ahora opinamos. Domingo 9 de marzo. Los presos de la prisión de Picassent habían acabado de cenar. Algunos se habían acostado ya. En el módulo de enfermería que comparten en la prisión valenciana ancianos con enfermos mentales se escuchó un estruendo y gritos. Los gritos de un preso de 30 años que había estampado literalmente un televisor en la cabeza de otro interno que ya dormía. El agredido de 79 años yacía en un charco de sangre cuando llegaron los 2 únicos funcionarios que custodian ese módulo, alertados por los gritos. «Es el demonio. He matado al demonio». Eso chillaba el agresor, que llevaba 2 meses en ese módulo después de haber sido trasladado varias veces de celda por los múltiples problemas que provocaba su enfermedad psiquiátrica. De hecho, ya había protagonizado un hecho similar. En ese caso golpeó a otro recluso con una pieza de cerámica. El recluso fallecido era el más mayor de una prisión, la de Picassent, que es la más grande de Europa y que además presenta un índice de hacinamiento del 173%. Es el segundo caso de muerte de un interno por la agresión de otro en apenas 3 semanas en ese centro penitenciario. Pues aquí estamos muy a gusto, a la sombra de la radio, en una noche que incluso incita a que nos acurruquemos todos un poco con historias. Que tengan cuidado en las carreteras, sí, que hay favor. nieve, que hay mal tiempo. Una cárcel, y una vez más, yo no sé si el demonio como excusa, pero a gente le ocurre, ¿no?, que ve visiones demoníacas. Fijaos, yo nunca había visto una historia tan rara en el mundo. Claro, el mundo penitenciario es que muestra una parte, ¿no?, otra sigue oculta. Le han matado de un golpe con el televisor. Porque, que había comprado en el economato de la cárcel, que es más terrible todavía. Porque además veía el demonio. No, pero o creía que era el demonio. Que tenía problemas mentales. Efectivamente, es que aquí la clave, como bien decía Carmen, es que no se puede poner a un anciano con un señor que tiene problemas psiquiátricos. Aunque esté tomando una medicación y supuestamente esté controlado, había dado varios problemas ya de agresividad. Entonces es vergonzoso para las instituciones penitenciarias españolas que suceda esto. Yo es lo que veo más claro aquí con diferencia, más que el demonio y todo eso. Hemos hablado en alguna ocasión de nuestras visitas a la cárcel, y la recordábamos esta noche de alguna forma, visitas periodísticas evidentemente a la cárcel. Decías, Carmen, que nunca nos hemos sentido, era un ambiente muy raro, ¿no?, el que había ahí, ¿no?, concentrado, la vieja cárcel de Carabanchel, la zona donde hubo un garrote vil, en fin, es una historia densa. El patio con las jeringas, hay que decirlo, porque estaban todavía ahí las jeringuillas de haberse pinchado droga a los presos. Pulpo, ¿no?, de ese pulpo que va a una gran cabeza de Carabanchel, un mito que además ahora de alguna forma se derrumba y que sigue generando leyendas urbanas en su, vamos a decirlo así, iconografía casi destrozada, ¿no? Pero para destroce mental, el que parece que hay en Estados Unidos con algunas cuestiones. ¿Cómo es posible que pase lo que dice esta encuesta? Hablan de que un porcentaje tremebundo, Santiago, no conoce ni siquiera quién fue Hitler. Claro, cuando... En fin, no ha pasado tanto tiempo, ¿no? Y la gente se olvida de eso. 1 de cada 4 adolescentes de Estados Unidos... El 25%. 1 de cada 4 no sabe quién fue Hitler. Y 1 de cada 4 creen que Cristóbal Colón llegó a América, agarrémonos a la mesa, en 1750. Pero vamos a ver, ¿esto es verdad? O sea, ¿estas encuestas se hacen de verdad o son bromas? Mira, Juanje... Son leyendas subversivas que no me lo puedo creer. Esto es una encuesta en el mismo marco de Estados Unidos, de la que aquí se manejó tanto durante la campaña electoral, del informe PISA. Sí. Pues demuestra que, por cierto, comparado con esta encuesta, en España no estamos tan mal. O sea, también está el dato comparativo. Y, por ejemplo, en Reino... ¿Cuántos saben que no es? Espérate, que te voy a dar un dato de Reino Unido que también tiene lo suyo. En Reino Unido,
que mira que les pilla de cerca, 1 de cada 4 estudiantes se mostró convencido de que Winston Churchill era un personaje de ficción. Eso lo habíamos escuchado en alguna ocasión. Y que Sherlock Holmes había vivido de verdad. Efectivamente, Un no todo lo personaje contrario. real, sí. ¿Cómo te quedas, Juanje? Hombre, la verdad que me quedo a cuadro. Yo no sé hasta qué punto puede llegar no la incultura. ¿No tiene que ver un poco con lo que estábamos hablando antes, un poco de camisetas de asesinos? No sabemos ya qué es lo que ha pasado hace 50 años, que es fundamental para nuestro país. Pero no es incultura, no es incultura, es inconsciencia humana. Es falta de conciencia humana. O sea, no se puede educar a la gente de un país... Esto lo llames como lo llames, unos pedazos burros, pero impresionantes. No, pero es una inconsciencia por parte de la sociedad, de los profesores, del sistema educativo norteamericano, de todo. De decir, señores, el mayor criminal del siglo XX. Hay que decir, mira, en esto se equivocó el siglo XX, no volváis a decir lo mismo. ¿Por qué se ha olvidado tan rápido, no? Estas cosas. Si esto es de verdad así, se ha publicado en todo el mundo, bueno, pero es que dices Estados Unidos y el Reino Unido, ¿qué? Que fíjate si bregaron, ya han tenido gente... Winston Churchill le deben su independencia como país, es decir, fue el hombre que sujetó aquello y que impidió una invasión por parte del... ¿Y cuántos le debemos a Churchill tantas cosas, de alguna forma, no? Pues sí, con lo cual... yo creo que porque no oyen Milenio 3, porque aquí se enterarían de muchísimo, por lo menos de quién fue Hitler seguro, porque anda que no llevamos con ello. Si pregunto a la gente ahora mismo quién fue Arthur Clarke, ¿lo sabrán? Sería una pena que no lo supieran, ¿verdad? Hombre, yo creo que hay gente que escucha Milenio 3, que yo creo que sí que tienen cultura, segurísimo que saben quién fue Arthur C. Clarke. Pues vamos a hablar en la segunda hora de Clarke, vamos a hablar de ese cirujano que ha estudiado la Sábana Santa. Juanje, aquí tienes también, aquí pueden también surgir chispas, porque hay un cirujano que es José de Palacios Carvajal, que acaba de hacer un estudio tan monumental que lo voy a decir ahora mismo porque tiene... Es un estudio del trapo sucio, como decía Juan. No, dije el trapo solamente. No, dijiste el trapo sucio. Dijiste tú. Estáis equivocados los dos. Bueno, lo dejamos maldito. Lo dejamos, trapo maldito llamó la Sábana Santa Juanje Vallejo. Bueno, vamos a dejar para la segunda hora al final, porque si no, sé lo que va a pasar. 366 páginas, la Sábana Santa, estudio de un cirujano, vamos a hablar con él. También vamos a hablar de ese metano aparecido en cierto lugar del espacio, en un planeta. Sales en Marte, hay una noticia muy interesante, y por supuesto leyendas urbanas de nuestro compañero Alberto Granados. Y me vas a permitir que te interrumpa, Iker, por una cosa. Cuando estabas hablando del tema de los FIES, hay una cosa que nunca os he contado. En el año 97, que fue la última vez que yo me presenté a las oposiciones a funcionario de prisiones, después de dejar la carrera de Derecho. Sí, señora, 3 veces. Y 3 o 2, yo no me acuerdo, creo que fueron 2, no recuerdo ya. Bueno, pues la única vez en mi vida que entré en una cárcel, que era la cárcel vacía de Granada, en las afueras de Granada... A ver qué vas a contar, Juan. Pues no, yo estuve en la sala de FIES, claro, yo fui con mi profesor para ver cómo se manejaba los FIES, cómo tenías que decirle que metiera las manos por detrás para poder poner las esposas, luego abrir la celda y sacarlo el esposado, cómo se le pasaba la raqueta del detector de metales, todo, hice allí un día. Madre mía, Juan. Y bueno, fíjate que después de aquel día empecé a escribir y aquí me tienes. Y bueno, y una cosa, a partir de aquel día, importante, y una cosa también hay que decir, un saludo a muchísima gente en las prisiones que escucha Milenio 3 y que nos sigue, y que lo hace con mucha dedicación. Y que nos escriben y que cuentan sus historias. O sea, cuidado amigos, que sabéis que aquí siempre decimos las cosas, pero luego hay gente que por cuestiones diversas que no vamos a entrar, sabemos que son oyentes y que lo hacen además queriendo aprender cosas, que es lo que nos importa. Acabamos con batería rápida de mensajes, Carmen. Nos dice máximo exponente del poder de la palabra para mover a los demás al bien Jesucristo, al margen de creencias religiosas de cada uno. ¿Cómo sonaría la voz de Jesucristo? Nos lo decía Sería Emilio todo Sancho. Un documento, ¿eh? Para mí el mayor orador de la historia fue Jesús, Alberto desde Soria. Buenas, soy Alberto. Félix fue el mejor y lo seguirá siendo, y por eso le atacaron tanto, solo por envidia. Estoy de acuerdo. Por cierto, nació en Poza de la Sal, Burgos. Hombre, nació en Poza de la Sal, como él decía, esas Luis llanuras. Fer, desde Madrid, nos dice innovador, provocador, comunicador, el gran Chicho Ibáñez Serrador. Un abrazo, vuestro amigo. Hay que revisar de nuevo, Chicho Ibáñez Serrador, quien pueda, las historias para no dormir, sus introducciones, ¿eh? Tremendas. Yo tengo la colección de Félix Rodríguez de la Fuente y no creo que fuera trucada, y agradezco que mi padre me lo hiciera ver de pequeña. Sin entender la política americana, la campaña de Obama me encanta. Yes, we can and we are the ones. Son 2 vídeos que llegan al fondo, nos dice Borja desde Valencia. En cuanto a los oradores, no es tan importante el contenido, sino la manera de transmitirlo. Por ejemplo, John Lennon transmitía paz con la música, nos lo comentaba Óscar desde Madrid. Para mí un grandísimo orador y persona, Juan Pablo II. No hacía falta ser católico para apreciarlo, nos decía Rosa desde Badajoz. Oye, qué interesantes, mensajes que han surgido a raíz
de ese cambio en la autovía de la información que ha hecho Juan G. Vallejo sobre el poder de la palabra. Luego continuamos con muchas cosas aquí en Milenio 3. 2:06, aquí seguimos y la mesa de redacción, evidentemente, junto a las ya míticas máquinas del café de la cadena SER, continúa con este equipo. Por cierto, qué adecuado una vez más Geray con esta música que va, ya veréis, al pelo de lo que vamos a contar. Alan Parsons, Lucifer. Muchos amigos nos preguntan y nos dicen por qué en Milenio utilizamos ciertas músicas, y lo he dicho en alguna ocasión, incluso hay buscadores y certificadores de las músicas de Milenio 3, las compilan, las van clasificando, y claro, son cientos y cientos de músicas. Muchas de ellas también se hicieron en esa franja de los 70, principios de los 80, y muchos comunicadores, ya que hablamos de comunicadores, utilizaban estas sintonías. Recordamos a Fernando Jiménez del Oso, como no, por ejemplo, con fondos de Vangelis o Jean-Michel Jarre, ¿no? Recordamos grandes programas de televisión española con músicas que iban a ese eco de lo electrónico. Alan Parsons fue muy utilizado. Y por cierto que hablando de Lucifer, ayer Carmen, hablando ya cosas de nuestra intimidad estudiosa, estaba revisando un libro curiosísimo, antiguo, sobre criaturas un poco extrañas, y había un dicho en España, ya que hablábamos de España, que me pareció sensacional. ¿Cómo era? Decían que si... hablaban del diablo, ¿no?, en el mundo, una creencia fundamental. Y un escritor inglés decía, fijaos qué frase más interesante, ¿no? En el siglo XVII, el diablo no actúa en España. Y decían, el diablo evita España porque tiene temor a ser engañado. Esto era plena leyenda negra, claro, y escribían los ingleses de nosotros eso, que el diablo nos tenía hasta temor porque podíamos ganarle un poco en el juego, ¿no? Así que, en fin, ya veis qué cosas, sí. Pues con este fondo musical de Alan Parsons me gustaría meterme un poco en ese mundo. Hubo una serie de misterios muy interesante, pero hubo mucho más en torno a este hombre. Santiago, yo decía que posiblemente si hacemos una encuesta, y sería una pena, si pasa eso con Hitler, pues qué pasará, por ejemplo, con Arthur Clarke, uno de los padres de la exploración espacial, de la visión un poco cósmica, ¿no?, de no estar solos, 2001, Odisea en el espacio, tantas cosas, y seguramente mucha gente ni se acuerde. Pues sí, bueno, pero si les decimos eso, 2001, pues a todos les vendrá a la memoria la película de Stanley Kubrick, que estaba basado no en una novela, la novela la hizo después, estaba basado en un relato corto que se llamaba El Centinela, y que bueno, pues tiene un mensaje religioso, místico, extraño, que cautivó a muchísima gente. Arthur Clarke pues nos ha dejado, y yo creo que ha sido una gran pérdida. Y yo tengo mucha curiosidad porque ¿qué pondrá en la autobiografía de Arthur C. Clarke, que está depositada en una caja de seguridad de un banco, y hay orden para sus albaceas de que esa caja no se abra hasta dentro de 25 años? Mejor dicho, 25 años después de mi muerte. ¿Qué revelaciones? ¿Por qué 25 años? Pues no sé, esperamos estar aquí para claro descubrirlo. Que sí. 90 años Arthur Clarke, y la imagen que yo tengo, por lo menos, no sé vosotros, es la de ese hombre ya casi octogenario, en su época, con un paraguas y hablando por las playas, ¿no? En Sri Lanka, y haciendo una serie muy célebre de misterios inexplicables que se presentaba, ¿os acordabais?, con el cráneo de cristal. Todo es un bucle, ¿no? El cráneo de cristal, que ahora se va a poner de moda con Indiana Jones, era el icono muy de la época de la serie, una de las primeras series internacionales potentes de misterios. Trataba el tema de los poltergeist, de las casas encantadas, de los ovnis, de los visitantes en la antigüedad. Este es Arthur C. Clarke. Y bueno, yo creo que lo mejor es presentarlo casi en sociedad a mucha gente que no ha tenido oportunidad y que pueda acercarse a sus relatos y obras audiovisuales. Nos ha dejado Arthur C. Clarke, pero siempre de alguna forma permanecerá en la historia de los comunicadores de los que hoy hablamos. Carlos Largo nos hace esta ficha. Algunas veces me preguntan cómo me gustaría que me recordaran. He tenido una extensa carrera como escritor, explorador submarino y defensor del espacio. De todas ellas me gustaría ser recordado como escritor. Con estas palabras parecía despedirse del mundo uno de los más célebres escritores y divulgadores científicos de las últimas décadas,
El pasado mes de diciembre, Arthur Clarke grababa el que sería uno de sus últimos testimonios durante su 90º cumpleaños, repasando algunos de los que fueron los episodios más importantes de su vida. Una vida que terminó por apagarse el pasado 18 de marzo en su residencia de Sri Lanka, debido a una insuficiencia respiratoria. Arthur Clarke nació en Inglaterra el 16 de diciembre de 1917. Desde pequeño sintió una gran predilección por los misterios del ser humano y el universo que le rodeaban. Quizá por ello decidió estudiar ciencias y matemáticas en el prestigioso King's College de Londres. Antimístico y opositor de todo tipo de religión organizada, Clarke desarrolló una extensa carrera como escritor de obras de carácter científico y divulgativo. En 1946 aparecía su primer libro, Partida de Rescate, cuyo éxito hizo posible la posterior creación de otros títulos importantes, como Cita con Rama y La ciudad y las estrellas, aunque el reconocimiento de la mayor parte del público le llegaría tras su colaboración con el director de cine norteamericano Stanley Kubrick. 2001, Una odisea en el espacio, marcó un antes y un después en la historia del cine futurista y de ciencia ficción. Realizada en el año 1968, se basó en un pequeño cuento de Arthur Clarke, titulado El Centinela, que posteriormente tuvo que reconvertir en novela ante el enorme éxito de la película. Famoso por la predicción que sus obras hacía de nuevas tecnologías, Clarke sentía un interés especial por la astronomía y el encuentro con todo tipo de fenómenos paranormales. Por ello colaboró en el año 1969 con la cadena de televisión CBS en la narración de la llegada de la cápsula Apolo a la Luna y posteriormente realizaría la serie El mundo misterioso de Arthur Clarke, donde trataba de exponer algunas de las grandes incógnitas del universo. Bueno, algún día tendremos la respuesta, pero incluso en el lugar de donde proceden todos estos misterios que discutimos en esta serie, quedan otros muchos por resolver. Nuestro universo no es solamente tan misterioso como imaginamos, sino que es tan misterioso como nosotros podamos imaginar. Fiel a sus pensamientos, Arthur Clarke siempre había soñado con descubrir algún indicio de vida extraterrestre. Así lo mostraba el pasado mes de diciembre al cumplir 90 órbitas, tal y como él mismo decía. Ya he cumplido 90 órbitas, y no tengo ninguna petición ni ambiciones personales, pero si me concedieran 3 deseos, serían estos. En primer lugar, personalmente me gustaría ver alguna evidencia de vida extraterrestre. Siempre he pensado que no estamos solos en el universo, pero todavía esperamos a que los extraterrestres nos den algún tipo de señal. Escritor, pensador, divulgador científico, explorador de los fondos marinos y defensor de la naturaleza. Diversas facetas que Arthur Clarke ha desarrollado a lo largo de sus más de 100 obras y por las que será recordado por siempre en la historia de la humanidad. En los próximos 50 años, miles de personas viajarán a la órbita de la Tierra, de la Luna y más allá. Los viajes y el turismo espacial algún día llegarán a ser casi tan comunes como viajar a lugares exóticos de nuestro planeta. Hoy que hablamos de la palabra, la comunicación, este era el retrato sonoro de un hombre sabio y de un humanista que sabía mirar más allá de las estrellas. Resulta hasta emotivo, ¿verdad, Juanje, Santiago, Carmen? Escuchar a toda una autoridad mundial, un anticipador científico, decir que su gran deseo era recibir una señal de los extraterrestres. Tenía 90 órbitas, 90 años, y seguía con ese sueño un poco de niño que a tanta gente pudo impregnar con sus obras, ¿no? Saber si más allá del confín del universo hay alguien que puede escuchar nuestras palabras. Eso no va perdiéndose, sino que va ganando en intensidad. Precisamente Arthur Clarke, y nada es casualidad en este programa, incluso hizo un concierto sobre música espacial, no podía ser de otra forma, él le encantaba, con Jean-Michel Jarre, al que ahora estamos escuchando. Y qué mejor que este sonido de estrellas, porque el espacio yo creo que debe sonar como cuenta Jean-Michel Jarre. Qué visión, ¿no?, la de Arthur Clarke, ¿no? Un hombre que imagino que tiene que ser de esos que dice que su vida ha sido completa, ¿no? Ha abierto muchas conciencias. Esa escena, ¿no?, del simio lanzando el hueso que se va convirtiendo en una nave espacial, que es la crónica de esta especie asombrosa que es el ser humano, y cómo le queda ese sueño por cumplir, que no lo verán sus ojos, o sí, si alguien va, seguramente sea así, a otros estados de la conciencia, de saber si hay otros hermanos de espacio. Es curioso, ese deseo en toda esta gente. Sí, de hecho, es una de esas personas, de esos seres humanos que tuvo el privilegio de mirar siempre más allá, siempre buscando lo que nos aguardaba.
Ese final de 2001 en el que el hombre deja de ser hombre y te asciende a otra cosa, yo creo que simboliza mucho el pensamiento de Arthur Clarke. Un pensamiento que no se fijaba en el aquí y en el ahora, sino que siempre iba más hacia adelante. Y yo creo que eso, como hombre que era de ciencia, como hombre que era de pensamiento, le honra y es un ejemplo para todos, sobre todo porque cuando vemos que en el mundo de la ciencia a veces se peca, y espero que no se me malinterprete esta crítica, se peca de pensar un poco demasiado en lo inmediato, de no darse cuenta de que cuanto más sabemos, lo que hace es agrandarse nuestra frontera con lo desconocido. Y esa humildad a veces falta en nuestros divulgadores científicos y en nuestros científicos propiamente dichos. Y yo creo que para los buscadores de misterios, para los científicos, para los divulgadores y para todos, Arthur Clarke ha sido un gran ejemplo. Vamos a hablar ahora, Carmen, de algunos hallazgos en el espacio, metano y sales también, sales en alguna zona de Marte. Bueno, nos sorprende. ¿Le gustaría escuchar esto a Arthur Clarke? Seguro que sí. Juanje, vamos con el metano. Primero, se está hablando mucho, es que hay muchas noticias del espacio. Lo que es curioso, Santiago, es lo que tú dices perfectamente, como siempre, es... bueno, primero, que nos ha encantado este reportaje de Carlos Largo, es una visión muy emotiva de Arthur Clarke, no solo son datos ni biografías, hemos visto en este reportaje de nuestro compañero un poco ese hombre, ¿no?, con 90 años, que no tiene miedo a soñar, y sobre todo la perspectiva, ¿no?, de ver las cosas con una gran lejanía. Luego todos los demás, hablábamos antes de la visión un poco limitada, la mediocridad, están viendo el día siguiente, lo inmediato, y hay gente que es capaz de pensar en grandísimos espacios de tiempo, ¿no? Y por eso tiene un poco esa grandeza, ¿no? Es que yo creo que Arthur C. Clarke realmente fue el gran Julio Verne de la segunda mitad del siglo XX. Qué buen titular. Sí, es que es cierto. O sea, ten en cuenta, por ejemplo, que la órbita geoestacionaria de los satélites, que es muy sencillo, o sea, si tú pones 3 satélites en órbita de la Tierra en un punto fijo, triangulando por encima del planeta, pues son las órbitas geoestacionarias que hoy día se usan tanto, y las ideó Arthur C. Clarke, que era físico y matemático. Se llegaron a llamar órbita Clarke. Efectivamente, no, se llaman órbita Clarke. Y entonces lo que es increíble, además, como tú decías antes, ¿no? O sea, me parece curioso con la televisión basura que tenemos hoy día, y radio todavía basura no hay, alguna sí, pero poca. Pero, por ejemplo, el misterio yo pienso que es cultura. Y personas como Arthur C. Clarke, que era científico y un gran comunicador, como hemos visto y que hemos hablado del poder de la palabra, realmente demostró que el misterio es cultura, porque el misterio es conciencia. Lo que hizo realmente Arthur C. Clarke en ese guión de la película 2001 fue poner de relieve una cosa que impactó a los seres humanos de hace unas décadas. Es decir, vamos a ver, si la evolución humana viene desde el hueso que aparece cuando ese ser simiesco tira el hueso en la película, y el hombre es hombre encima de la faz de la Tierra, cuando el hombre salga al espacio, la evolución humana tiene que seguir avanzando, nuestro cerebro, nuestros pulmones, nuestro cuerpo, hasta, como bien decía Santi antes, hasta poder llegar a trascender y ser incluso algo más, ¿no? Realmente fue un visionario que pienso que ha dejado en su obra pues un legado que dentro de muchas décadas la gente volverá a recordar. Muy interesante lo que dices, Juanje, porque da la sensación de que el gran núcleo, la gran cantidad de seres humanos, pensamos en general, los que no son visionarios, que ven más allá, en lo inmediato, en lo cotidiano, y no tenemos esa visión en perspectiva que algunos genios a lo largo de la historia sí que tienen, y por eso aciertan. Vamos primero con las sales, Carmen. Sales de Marte y luego vamos con el metano. Han hallado depósitos de sal en Marte. Los restos han sido descubiertos por la cámara de la sonda Odyssey, y al parecer, pues bueno, los científicos vieron cómo había zonas que con esa cámara se ponían más azuladas, lo que hizo que investigaran más en esos depósitos en los que encontraron sal, lo que quiere decir que hubo mucho agua en otros tiempos. Dicen que mediante esta cámara del sistema de imagen de emisión termal de Odyssey, pues hay alrededor de 200 sitios del hemisferio sur de Marte con características que revelan la existencia de yacimientos minerales, de esas sales que se han quedado allí. Más de 200 localizaciones nada más en el hemisferio sur de Marte. Esperemos que recorran toda la superficie del planeta y ver dónde puede haber más. A mí lo que me sorprende es que, hablando de Marte, siempre lo hemos dicho, el siguiente barrio del cosmos, lo más cercano, sigue viendo sorpresas y sorpresas cuando creíamos todos que todo se sabía, no sé. Dicen además, Iker, que muchos de los depósitos se encuentran en cuencas en las que desembocan una serie de canales, que este es el típico de características como las de la Tierra, por ejemplo, que revelan el flujo de agua durante un tiempo muy prolongado. Y al final
bueno, hubo varios, ¿no? Schiaparelli y tantos otros que hablaban de esos supuestos canali, aunque hay mucha historia con todo eso. Metano, Juanje. Sí, pues se ha descubierto metano a 63 años luz de la Tierra. En concreto es un planeta... 63 años luz, ¿eh? Sí, se dice pronto. A la vuelta de la esquina. Es un planeta que se llama HD 189733b y el Hubble ha detectado varias trazas de metano. La importancia que tiene el metano es que, digamos que junto al carbono sería las sustancias que hacen ese caldo prebiótico fundamental para la existencia de vida. Hay que decir que metano se ha encontrado prácticamente en todos los planetas del sistema solar y que, bueno, eso nos hace llegar a pensar que, bueno, son los primeros trazos... Que allá lejos hay sí, ciertas... por lo menos hay moléculas de origen biológico orgánica. Entonces, bueno, vamos a ver. Vamos a escuchar, cómo no, al presidente de la Sociedad Española de Astronomía, Miguel Gilarte, buen amigo de este programa y que siempre nos ilustra brevemente y con trazos precisos sobre lo que está pasando en el espacio. Es un movimiento constante. Le escuchamos. Y por primera vez se descubre metano en un planeta lejos del sistema solar. El metano propició en la Tierra una serie de reacciones químicas necesarias para que surgiera la vida. La vida tal como nosotros la entendemos. Quizás exista vida en otros planetas, en otras condiciones, y a lo mejor no hace falta ni siquiera el metano, sino otros elementos químicos que nosotros, bueno, pues desconocemos que puedan funcionar para crear vida. Ya estamos acostumbrados a encontrar metano en otros planetas o satélites como la Tierra, Marte, el curioso Titán, que es un inmenso satélite de Saturno, donde se dan condiciones privilegiadas para el nacimiento de la vida, y también se da metano en Júpiter, en Saturno, en Urano y en Neptuno, aunque estos planetas gigantes, pues supuestamente no reúnen condiciones necesarias para crear vida. Vamos con las opiniones de los comentaristas de Milenio 3. Ya sabéis, Milenio 3 con número @cadenaser.com y 7640, palabra clave Milenio, espacio y vuestros mensajes. Nos decían, por ejemplo, Carlos, desde Barcelona: hola, me sorprende mucho que algo tan frágil como el sudario haya llegado hasta nosotros y nunca hayan aparecido las reliquias claves. Bueno, ahora comentaremos cosas sobre la Sábana Santa. Arthur C. Clarke era el mejor, soy su fan número 1. Cánticos de la lejana tierra es mi favorita, nos dice Susana desde Las Palmas. Hola a todos, solo un comentario. No existe apenas ningún material televisivo o en cinta de Adolf Hitler hablando sin ser el Führer, en plan personal y relajado. Solo unos segundos de película en la que aparece jugando con su perro en su casa de verano de Bavaria y unos minutos grabados en secreto en los que aparece hablando con el primer ministro de Finlandia antes de la guerra en plan distendido. Nos lo decía José Luis desde Londres, que no duerme por nuestra culpa los fines de semana. Gracias, José Luis, porque menudo archivo que has mandado, ¿eh? Eso es precisión. Saludos desde la mágica Toletum. Yo recuerdo con mucho cariño y admiración la imponente imagen y la profunda y casi mántrica voz del doctor Jiménez del Oso. Él era el culpable de que muchos sintamos la pasión por el misterio. Sí. Nos lo decía Jonathan. Hay también escenas, como además, gran orador. Inolvidables, claro, evidentemente. Entre la lluvia y el granizo vamos por la carretera pasando miedo. Vuestra colección es genial. Besos. Pues tened mucho cuidadito. Bueno, pero miedo esta noche no. Miedo no, por favor. Con lo de Manson. Bueno. En las enfermerías de las prisiones conviven personas con una depresión crónica, esquizofrénicos o quien tiene el VIH. Lo sé por experiencia, nos dice Javi desde Barcelona. Soy una gran fan de la música heavy y gótica y Marilyn Manson solo tiene 2 canciones buenas. No se merece ningún éxito por sus actos ni por su música. Y muchos americanos pensaban en el 92 que Barcelona y España estaban en Sudamérica. Pedazo de burros. Estoy con Carmen. Arthur Clarke. 2001, Odisea Espacial, me gusta escucharos por lo que aprendo, que por los misterios. Otro orador, Julio César, nos dice Julio desde Getafe. También Iker... ¿Julio César el romano o Julio César Iglesias? Que también es un gran orador. Me imagino que el romano. No, gran orador, Julio César Iglesias, evidente. También Iker nos están escuchando desde Hospitales, en Bilbao. Acabamos de ser aitas, nos dicen, nuestra primera noche siendo 3 y escuchando Hombre, Milenio 3. Pues fíjate. Un nuevo milenario. Y también un milenario que siempre nos escribe Luis con sus comentarios en todo lo que hacemos y que nos está escuchando estos días desde el hospital porque está en vísperas de ser operado, pero algo bueno sigue igual, que es vuestra compañía. Pues a todos ellos darles muchos ánimos, tanto a los enfermos como a los que los están cuidando, y también felicidades por ese nuevo o nueva milenaria. Claro que sí. Y Luis, seguro que ver todo fenomenal. Te mandamos nuestra energía cósmica y ahora, Yeray, si te parece,
Fíjate, otra gran banda sonora de Hans Zimmer, Black Hawk derribado. Con esta preciosa música vamos a hablar del sudario más célebre de todos los tiempos y polémico, como vemos aquí siempre, ¿verdad, Santiago? Santi y yo casi que nos quedamos siempre... Sí, yo ya me estoy arrugando, de hecho, previendo la tormenta del horizonte. A un lado. Pero seamos justos, Juanje, no, vamos a intentar hablar de esto con normalidad, porque si no nos embarullamos entre todos con nuestras posiciones concretas. El concurso ya pasó. Exacto, el concurso ya pasó. Habrá otros. Pero la noticia es, Carmen, que un cirujano español, que es muy interesante, ha examinado la célebre sábana santa, que todos los amigos de Milenio 3 saben ya casi de memoria lo que es, dónde está y cómo. ¿Quién es este hombre? Lo primero, su biografía un poco. Pues se trata de José de Palacios Carvajal, que estudió la carrera de Medicina en la Facultad de la Universidad de Madrid, obtuvo el premio extraordinario de la licenciatura, también el premio extraordinario del doctorado. Bueno, una eminencia. Creo que ha hecho unas, no sé si son 3.000 o 4.000. Lo pone al final, déjame un momento el libro, porque es que hay un documento que es interesantísimo para que veamos la clase de... Bueno, en fin, es un socio de honor de un sinfín de instituciones. Quiero decir esto para que veamos que, caramba, que es una persona realmente importante dentro del ámbito médico español. Y bueno, como es normal, no encuentro exactamente el documento que buscaba. Sí, aquí está. 20.000 operaciones a lo largo de su vida y como pionero 3.000 en implantaciones totales de prótesis de cadera. Bueno, una institución médica de alguna forma, ¿no? Y este hombre se enamora del asunto de la sábana santa como científico médico y parece que él lo tiene muy claro, que es lo que sorprende, ¿no? Sí, ha publicado un libro, La sábana santa, estudio de un cirujano, y la verdad es que es una obra en la que, aparte de recoger la historia de la sábana santa, tanto de la fotografía, de los descubrimientos que se hacen sobre las monedas que encontraron con esas primeras imágenes tomadas por Jackson y Jumper, que hicieron las primeras imágenes tridimensionales, pues bueno, es un recorrido por la historia de la sábana santa, pero también la parte que a mí más me interesa de esta obra es su punto de vista desde la mirada de un médico, la mirada de un cirujano. Y desde ese punto de vista hay nuevas cosas que revelan, por ejemplo, que se han tomado holografías de esta imagen. Serían nuevos descubrimientos porque al parecer... De los que apenas se ha comunicado nada, ¿no? Nada, porque al parecer hay una placa que se encontraría justamente en lo que es la barba de ese crucificado con unas letras. Una placa sobre el cuerpo de Jesús en la sábana santa. Sí, como queriendo significar quién era ese hombre. Lo que pasa que no pone ningún nombre, hay apenas unas letras que tendrán que ser descifradas por especialistas, pero que en un principio piensan que puede poner Cordero. Como Cordero de Dios. Cordero, claro. ¿No? Uf. Bueno, eso serían... Pero hay documentos que muestran esas letras, todavía no, apenas, ¿no? Hay fotografías bastante regulares. Sí que están las letras aquí que parecen pues una B, una Lep, un Cap, bueno. En hebreo, sí. Sí, en arameo. Son letras que están en arameo. ¿Hasta qué punto puede ser eso verdad? También hay letras que se han visto en otras ocasiones en la frente, no lo sabemos. También esta técnica holográfica, pues bueno, están intentando hacer más estudios desde los laboratorios más importantes de holografía, pero ahí no quedan las noticias, Iker, porque noticias de hoy mismo dicen que uno de los analistas que hace los análisis del carbono 14 en 1988, Christopher Ramsey, pues dice que se tienen que volver a realizar esos análisis porque no quedó todo claro. Recordemos que los análisis del carbono 14 decían que la sábana era una falsificación medieval de entre 1260 y 1390, así la databan. Recordemos que se hicieron con unos hilos que se cortaron de la esquina de ese lienzo donde está el crucificado, que se hicieron análisis en 3 laboratorios, en Suiza, en Estados Unidos y en el Reino Unido, y que los 3 dataron la sábana santa como de una época medieval. Ahora lo escuchamos sobre el carbono 14, lo que piensa este cirujano, pero es muy curioso, sería la gran noticia, ¿no? La gran novedad. Ayer con Antonio Piñero, el catedrático, escuchábamos muchas novedades, siempre hay en Semana Santa en torno a Jesús, pero es que lo de la síndone es que no acaba. ¿Os acordáis de aquel 666 invertido incluso que se habló? Imagen por el otro lado, en fin, cosas que a veces parecen un poco extrañas, pero en este caso dice foto holográfica del rostro de Jesús tomada por el doctor Suns
En la sotabarba se ve una imagen rectangular donde aparecen posiblemente unas letras en actual estudio e interpretación, o sea que seamos muy cautos, ¿no? Pero dice 3 letras de alfabeto arameo, Bet, Alep y Kap, y que significaría cordero, cosa que nos deja sorprendidos. ¿Qué piensa el doctor Palacios Carvajal sobre el carbono 14? Bueno, se hizo en el año 1987 la datación con carbono 14. Esa datación decía que la sábana santa fue o estuvo o se hizo en el año 1290 a 1360. Pero sin embargo esa datación se hizo siguiendo la sistemática que hizo el profesor Liddy, que tuvo el premio Nobel por la datación con carbono 14, que a posteriori el propio profesor Liddy dijo que estaba mal hecho, que tenía una serie de defectos graves de toma de muestras, conceptuales, o sea que realmente, incluso los mismos laboratorios que lo hicieron, que fueron 3, uno de Zurich, otro de Tucson y otro de Oxford, dijeron que efectivamente pues que aquello no se había hecho según la norma adecuada. Da la impresión de que con el asunto de la sábana santa nunca sabremos la realidad, porque hay personas que defienden una teoría casi impregnada por la fe, porque hay muchas personas que piensan que se oculta información, que no se da, que sí se da. ¿Qué demonios pasará con el carbono 14? ¿Tendrán razón los que dicen que está mal hecho? ¿Tendrán razón los que dicen que fue efectivamente una prueba que es 100%? Y que hay personas que lo hicieron, como este profesor Christopher Ramsay, dice que no las tiene todas consigo, de que se hiciera pero luego bien creo esa que él datación, vuelve a decir que tiene que ser esa más o menos. Pero aparte, no. aparte Ahora, hoy mismo en la BBC estrenaba un documental sobre la sábana santa en el que este hombre, Ramsay, hoy se estaba emitiendo en la BBC, que dice, porque se ha unido a las teorías de Jackson, recordemos que fue el que hizo la fotografía tridimensional junto con Jumper, los dos se han unido para estudiar la sábana santa y al parecer hay nuevas fotografías que se han podido realizar sobre el lienzo, hay nuevas teorías y este profesor pide que se hagan de nuevo los análisis porque no estaban bien hechos. Recordemos que otros... Pero hay un detalle que es curioso, es que los 3 dan lo mismo. Sí, pero es que ten en cuenta una cosa, Iker, los 3 están mal hechos por lo siguiente además, porque resulta que la sábana santa dentro de un cofre estuvo dentro de un gran incendio, que eso además altera... Tres incendios. Efectivamente, dentro de varios incendios que además altera el componente. Entonces tú crees que el carbono 14 no está bien hecho tampoco. Perdona, es que tú le haces el carbono 14 un caracol ahora mismo y te da unos resultados completamente erróneos, no sé por qué historia... Se lo hicieron. De todas formas, siendo un poco abogado del diablo, pensar que con toda la expectación mundial, año 88, 3 laboratorios diferentes y dan lo mismo más o menos... Dan lo mismo porque están mal las 3 pruebas. Dan lo mismo la tela. ¿Y no lo sabían los que hacían el análisis del carbono 14? Perdona, es que el carbono 14 tiene 1000 fallos, que con el tiempo se han ido demostrando, pero además, el hecho, como decía Carmen, de los 3 incendios ya es que afecta a la estructura atómica del carbono, con lo cual es que no tiene ni pie más ni cabeza. cosas. Vamos a escuchar de nuevo al doctor Carvajal hablando de otros hallazgos que seguro que muchos amigos no saben y que son sorprendentes. Ya no es solo la tablilla encima de ese supuesto cuerpo crucificado que de alguna forma irradió esa tela que se custodia hace unos cuantos siglos en Turín, sino las famosas monedas. Mucho se ha hablado de monedas en los ojos. Escuchamos a este doctor. A posteriori hay otra serie de dataciones, como son, por ejemplo, las que hizo el padre Filas o Failas, que encontró mediante una serie de fotografías muy sofisticadas de los ojos, del rostro que se ve en la sábana santa del crucificado, que aparecen en las monedas. Esas monedas, mediante fotografías digitalizadas y muy sofisticadas, se ve que pertenecen a un lepton y a un dilepton, que son las monedas que existían en el momento de la muerte de Jesús y que fueron acuñadas por orden de Poncio Pilato en el año exactamente del 29 de nuestra era y que estuvo en circulación hasta el año 50. Dos y 36 minutos, por lo tanto ya estamos en Domingo de Resurrección. Para muchas personas en el mundo, esa sábana es la muestra científica de la resurrección. Así nos lo contaban sus custodios, ¿verdad, Carmen? Uh-huh. En Turín, la energía atómica desplegada por un cuerpo que estuvo inerte, sensacional y que dejó esa marca. Para otros, una fotografía, es decir, una especie de antiquísima imagen en una especie de cámara, también hay que decirlo así, que reflejaba este juego, pero que luego no se volvió a reproducir de la misma forma. ¿Quién es el individuo de la sábana santa?
pues para este doctor no hay la menor duda, y esto sí que es digno de vuestro comentario. Fijaos porque, bueno, hay dos cosas que luego comentamos. ¿Cómo atrapa el tema de la sábana santa a los que lo descubren incluso siendo contrarios? Ha habido varios casos, en este caso un médico que de repente se encuentra con esto y acaba como que no puede despegarse de ese misterio, como si la misteriosa mirada del hombre de la sábana revelase algo, hipnotizase, ya que ya hablamos del poder de las sensaciones. Para el doctor cirujano, autoridad en la materia, José de Palacios Carvajal, ¿quién es el hombre de la sábana santa? Lo que no cabe duda es que allí en la sábana santa está representado la imagen de un crucificado que tiene todas las características de Jesucristo. Se podrá después decir que es Dios o no, el que crea, el que tenga fe, el que no la tenga, pero que la sábana santa representa el cuerpo de Jesucristo, eso está demostrado científicamente desde hace 100 años con toda y total y absoluta claridad. Pues suenan fuertes estas palabras en domingo ya de resurrección, un elemento siempre para la polémica, y a día de hoy, bueno, abro el debate, pero habrá la misma cantidad por lo menos de personas convencidas de que no es para nada Jesús, y al revés, los que sí lo están, como este doctor. ¿Qué opináis? Siguiendo los relatos de la pasión y las marcas que hay en ese crucificado, hay más pruebas, por decirlo de algún modo, entre comillas, de que sí que sea Jesucristo que no cualquier otro crucificado. Yo la verdad que en momentos como estos me gustaría ser creyente porque realmente... Mira, perdona, ahora que dices eso, hay una encuesta, que los creyentes son más felices que los ateos. Yo no soy ateo, soy agnóstico, que es diferente. Pero no, realmente te lo digo en serio. O sea, me gustaría tener fe y ser creyente. No soy cristiano, ni creo que me haga cristiano antes de morirme posiblemente. Pero sí, es posible que la sábana santa realmente refleje el cuerpo de Jesucristo, lo cual no significa que hay gente como yo que piense que no era el Hijo de Dios, ni mucho menos, ¿no? Sí, una persona tocada con un poder de palabra posiblemente el más excepcional de la historia y que tuvo una visión que fue capaz de cambiar el mundo, lo cual lo hace un ser excepcional, pero desde mi punto de vista no el Hijo de Dios. Te digo, fíjate, vuelvo a decir que me gustaría creer y en cierto momento decir, bueno, pues realmente esta es la verdadera fe, pero pues no puedo, no sale de mi alma. Lo que está claro, tú y yo que lo vemos más desde fuera, Santiago, es que algo tiene este misterio que atrapa y cómo divide a las personas, siempre en positivo, ¿no? Pero ya a nivel científico se pegan con la maza todo lo que pueden, unos y otros, y con ese elemento de fondo, ¿no? Es cuando pasen los siglos, las luchas científicas del siglo XX por llegar al confín de este rostro que está aquí, serán parte sin duda de la historia, de la ciencia y del misterio, ¿eh? Sí, y la verdad es que lo merece porque el caso es apasionante. Yo ahí estoy con el doctor, es decir, la autenticidad de la sábana como tal y de lo que refleja, seas creyente, no seas creyente, es incontrovertible desde hace mucho tiempo. O sea, hemos citado varias de las pruebas y yo siempre que me he acercado al tema de la sábana santa me he acercado intentando averiguar el mecanismo del fraude, es decir, yo y lo he tenido que descartar porque son tantas molestias, es decir, no solamente encontrar el método, que ya de por sí es uno de los grandes enigmas si realmente fue un fraude como se hizo, sino el reproducir exactamente las marcas anatómicas. Los pólenes del siglo I. Exactamente, Sí. Max Frey, La moneda. Max Frey demuestra, El Max Frey demuestra que ese paño es de esa edad porque sencillamente tiene una prueba que es absolutamente imposible de falsear, que es los pólenes microscópicos que se encuentran entre las fibras de la sábana corresponden desde Palestina del siglo I pasando por Turquía y por Francia, correspondiendo con todo el viaje, con todo el recorrido que hizo la sábana santa, y cada primavera las plantas varían en cada sitio y cada una deja su huella dactilar característica, algo que saben muy bien los investigadores forenses. Y eso ha permitido no solamente trazar en el espacio, sino también en el tiempo, porque estamos hablando de algunas especies vegetales ya desaparecidas, que es absolutamente imposible que un falsificador se tome tantísimas molestias en detalles tan nimios cuando simplemente se trataba de un elemento de culto, es decir, que bastaba con exponerlo, decir que era aquello. Muy interesante visión. Y ya a la gente le hubiese servido, ya a la gente se hubiese hincado de no rodillas hubiera, a rezar. desde luego, Además, había que pensar época, que tenía que... Bueno, en aquella época no había los elementos claro, suficientes para microscopios ni había nada. Por lo tanto, pólenes, es demasiado fraude
para algo que podía ser mucho más fácil. Pero siendo un poco abogado del diablo, porque hay que serlo también, por ejemplo, los más críticos dirán, bueno, es que Max Frey, ese mismo polinólogo, tuvo luego fallos clamorosos en algunas cosas, como la célebre trama de los diarios de Hitler, de los que hablábamos. ¿Por qué digo esto? No porque no crea que la Sábana Santa sea una cosa o una otra, sino que ambos batallones, a favor y en contra, siempre se están arrojando, y cada uno con su razón, pruebas a favor y en contra, y los que no somos especialistas tampoco sabemos. Esos pólenes de Max Frey, de verdad eran eso, no eran eso. Argumentan que es eso porque defienden esa fe. O sea, que me da la impresión, mi impresión personal, que en la Sábana Santa la batalla no es solo ciencia, sino fe y no fe. Está absolutamente presente en bandos a los que se van sumando personas, sean de la cuestión científica que tengan, ¿no? En los próximos años tendremos más descubrimientos en torno a la Sábana Santa, porque cuando se hizo la restauración de esta tela, recordemos que el Vaticano decide restaurar la tela porque estaba, pues si es del siglo I, imaginemos cómo está, bastante deteriorada, y había que cuidarla para las siguientes ostensiones, aunque por el momento no se ha realizado ninguna. Pero sí que es cierto que además de plancharla de algún modo, se volvieron a sacar muestras de esos pólenes que tendrán que estar siendo analizadas, me imagino, por especialistas. Se volvieron también a hacer fotografías de todo tipo, y yo creo que eso, dentro de unos meses o incluso de unos años, pueden dar nuevas pruebas en torno a la Sábana Santa, porque para algo se hicieron, para algo se recogieron otra vez muestras, para volver a reinvestigar desde el punto de vista científico esta tela. Lo que está muy claro, y es un detalle, es que la gente puede pensar que la Iglesia domina el estudio de la Sábana Santa y que nunca va a decir algo que no le interese, pero la muestra contraria son los análisis del año 88 del carbono 14. Fallaron clamorosamente y la Iglesia fue la primera en decir, oiga usted, hemos analizado nuestra Sábana Santa, que el Papa Juan Pablo II ha estado delante de ella de alguna forma sacralizándola, y es un fraude, y lo dijo la Iglesia, con lo cual yo creo que aquí la posición de la Iglesia ha sido muy interesante. Y hay que decir que muchas comisiones científicas tenían personas que no eran en absoluto creyentes, ¿no? Sí, yo pienso que lo importante del estudio de la Sábana Santa es que en el fondo es el sumum de decir, la Sábana Santa, junto con otros estudios, sería la prueba científica de que Dios existe. Y la prueba científica de que Dios existe... O de que un cuerpo dejó una energía tremenda. No solo eso, de que Dios existe. Porque, por ejemplo, cuando vamos a Lourdes y hay una gran cantidad de milagros inexplicables para la ciencia, también sería esa búsqueda científica de que Dios existe, y tenemos la misma polémica. Cuando, por ejemplo, hablamos con los musulmanes y ellos cogen fotos de la NASA y ven en la luna la palabra Alá, sabes que hay un milagro de Mahoma que fue que partió la luna en dos y una supuesta cicatriz, un artículo en la revista Año Cero este mes que es muy bueno a ese respecto, pues los musulmanes también tienen esa prueba, buscan esa prueba científica de que su Dios existe, Alá, y de que Mahoma fue su profeta en esa foto de la NASA en la luna. Los cristianos lo buscan aquí, los budistas también de otra forma. Y luego, por ejemplo, recuerdo cuando llegas a Egipto al monasterio de San Pablo, uno de los dos más antiguos del mundo junto a San Antonio, y te llegan y te dicen, mire usted, todavía no hay ningún geólogo que nos haya explicado cómo 400 metros por encima del nivel del Mar Rojo, en medio de un desierto, sale este chorrito de agua que supuestamente salió porque San Pablo hincó aquí su bastón. Es esa búsqueda científica de decir, no es solamente un texto sagrado en la Biblia, o es el Corán, o es el Bhagavad Gita, es que Dios existe de verdad y está con nosotros. Y eso tendrá siempre una gran polémica, y los científicos que tengan un poco de curiosidad y de humanidad irán a esa búsqueda en la Sábana Santa o en otras 1000 pruebas que la verdad que nos ponen de relieve que el mundo es más complejo de lo que pensamos. Y con esta reflexión casi a modo de columna de Juan G. Vallejo, sentida, real, vamos con un tema, si me permitís, pues bastante más frívolo, aunque también forma parte del misterio, ¿no? Es Alberto Granados y sus leyendas urbanas. Y luego vuestros comentarios, 7640, de lo que queráis, porque la leyenda urbana forma parte ya de la sociedad. Historias, repetimos siempre, que nacen, a veces mueren, pero es raro, se reproducen y que están ahí para ser creídas, muchas veces con elementos reales. Yo no sé lo que nos puede contar Alberto, me temo lo mejor o lo peor, pero quiere hablarnos sin duda del cantante más polémico de los últimos 30 años. Cambió su aspecto. El que no tiene nariz. Tuvo... y un gran artista, hay que decirlo, ¿no? Y un gran loco también. Bueno, en fin, no sé qué opináis vosotros. Michael Jackson, leyendas urbanas, Alberto Granados.
Yo estoy convencido de que muchas estrellas del panorama musical, sobre todo norteamericano, están creadas en oficinas con grandes especialistas de marketing, porque si no es inaudito que algunos tengan a sus espaldas tantos y tantos rumores que sobrepasan la imaginación del más brillante de los publicistas. En el top se encuentra sin ninguna duda Michael Jackson, el gran Michael, querido y odiado, perseguido por la justicia y con un pasado complicado. Pues bien, el gran Michael sufrió un aparatoso accidente en 1984 cuando grababa un anuncio publicitario para la multinacional Pepsi, que le dejó graves quemaduras en el cuerpo. Según la leyenda, este fue el inicio de su afición por los quirófanos y sobre todo por los analgésicos. En algún momento se llegó a asegurar que Jackson había muerto en aquel accidente y que había sido sustituido por una muchacha que guardaba un notable parecido con él y que además conocía todas sus canciones y hasta sus pasos de baile. Los creadores de esta leyenda no imaginaban que tiempo después el cantante de color estaría enjuiciado por diversos delitos en los que, entre otras cosas, se ha sometido a varias pruebas de ADN para demostrar su inocencia. Por especular, se llegó a decir que en una de las redadas realizadas por los agentes americanos en las dependencias de Neverland, la residencia del cantante, había aparecido enterrado el cadáver del pequeño de los Jackson. Su piel, su nariz, su condición sexual, sus perversiones... No pararíamos de incluir rumores y rumores sobre las distintas facetas del cantante, aunque me quedo con una de ellas. Durante un concierto perdió la nariz en una de sus coreografías. ¿Alguien da más? Evidentemente, Alberto Granados, El mundo de la leyenda urbana, y Carmen iba muy atinada con el tema de la nariz, porque la última leyenda era eso, que Michael, o Jaco, ¿no? Pierde en la nariz en mitad de un concierto. Es Cosa decir, que no me extrañaría, porque ya parece una calavera, o sea, eso ya no es ni cara, ni nariz, y ni mira nada. que a mí me parece uno de los grandes artistas, ¿eh? No tiene nada que ver para que no tenga nariz. Pero se ha emborrachado de éxito y de locura. Aparte pienso que su cirujano es primo de Conan el Bárbaro porque le ha hecho la cara a hachazos, o sea, es horrible, o sea, me parece un monstruo, de verdad. Bueno, igual quiere él ser así, ¿no? La historia del incendio que le abrasa el pelo. ¿Por qué Alberto... No, pero es que es así. ¿Por qué Alberto Granados trata este tema? Porque es el personaje... Vamos a ver, la leyenda urbana se centra en terrores, en miedos o en personajes populares. Evidentemente, Michael Jackson en la diana. Y todo el mundo contando historias de Michael Jackson. En España habría otros casos, ¿eh? No vamos a contarlos, pero bueno, Santiago Camacho ya... Lo han desmentido algunos, ¿eh? Ana Obregón salió el otro día desmintiendo que se le había estallado el pecho en un avión, por ejemplo, que es una de las leyendas más extendidas. Claro, porque el rumor llega a ser... Yo no recuerdo un libro de Santiago... Hubieran sido los dos, ¿no? Un libro de Santiago Camacho interesantísimo, Calumnia que algo queda, donde buenísimo. Contaba también historias de personajes que sin comerlo ni beberlo en esta sociedad donde todo el mundo dice lo que quiere, evidentemente, pero donde se difunden leyendas urbanas y van creciendo, algunas compañías y algunas empresas tienen que hacer comunicados porque es que se arruinan. Bueno, pues en personajes también les han afectado. Michael Jackson, top 10 sin duda alguna. Lo del pelo fue verdad, que se le quemó el pelo. No, el pelo fue verdad, fue en un anuncio de una conocida marca de refrescos que él patrocinaba. Y sí, el encargado de los efectos especiales se le fue un poco la mano con la pirotecnia y Michael Jackson pues sufrió graves quemaduras. Pero y ahí van surgiendo las leyendas urbanas y acaban hasta enterramientos prematuros prácticamente en Neverland. O sea, es que es algo... Bueno, pero es que no es ni el único ni el que tiene más. Yo ahora mismo... Una cosa, la fuente de refresco de cola en la casa de Elvis Presley, ¿es verdad? Pues no lo sé. Yo creo que no, ¿eh? No, porque se quedaría sin gas. ¿Pero lo habéis oído? ¿No? El sentido común ha hablado por una vez en este programa. Pero es que la Coca-Cola, si está en una fuente, no tiene gas. Pero vamos a ver, ¿no habéis oído nunca la historia? Vamos a ver. El mundo de las estrellas que han superado ya cualquier límite y que entonces se han convertido, digámoslo así, un poco en excéntricas, concentran muchas leyendas urbanas. Mira lo que nos ponen ahí. Y grandísimo Michael Jackson, para mí, de verdad, sensacional como músico, uno de los números uno y rompedor en todos los aspectos. Pero claro, esa excentricidad llega a límites que hace que se rumoree. Y esto de la gran fuente emitiendo refresco de cola con Elvis Presley, pues lo mismo, ¿no? Una figura en cierta decadencia en su época y muy excéntrica. Bueno, Elvis tenía muchas cosas que no son leyenda urbana y que de hecho ya de por sí son merecedoras de ello.
cuando se enfadaba por algo que veía en la televisión, por ejemplo, le pegaba 2 tiros a la pantalla. Era muy y le pegaba 2 tiros a la pantalla. Era muy aficionado a las armas. De hecho, uno de los regalos que solía hacer a sus amigos, al presidente Nixon le regaló un Colt 45 con las cachas de nácar. Eran revólveres de artesanía que se mandaba a hacer él por armeros, piezas muy caras. Y él, eso y coches, eran sus regalos. Cadillacs enormes que le gustaban mucho, y cuando él quería tener un detalle con alguien, él le regalaba un revólver o un Cadillac o ambas cosas. Me imagino ya a Michael, ¿no? Tan dulce en sus expresiones, pegándole tiros a la tele. Pues no es a Michael, que tiene su chimpancé y su parque infantil y sus cosas, pues... A ver qué hace con el chimpancé, eso me gustaría saber a mí. Bueno, no sigamos por ahí. Luego, personajes populares que en España, por ejemplo, Julio Iglesias, otro gran cantante. Bueno, pues por desgracia para él, aunque no le hará ni caso y le dará igual estos rumores, pues de repente se empiezan a crear una serie de historias indestructibles en muchos casos. Siempre ocurre lo mismo, Santiago, tiene que ser personaje de éxito y de fama, ¿no? Y de mucho dinero. Y hay historias que muchísima gente la dan por ciertas y por verdaderas. Yo voy a darle una alegría a los fans que tenga un personaje, los que se acuerdan de una serie que se llamaba Cosas de Casa. Y un personaje que se llama Steve Urkel. Urkel, hombre, claro. Urkel, el de los pantalones por el sobaco. Urkel no ha muerto de sobredosis. Es comentarista deportivo en Estados Unidos y comenta partidos de la NBA en una cadena de televisión. Es que circuló por internet que Steve Urkel había muerto de sobredosis, y muchísima gente, si ahora mismo hiciésemos la pregunta a nuestros oyentes, muchísimos creerían... Prueba rápida, pon Urkel más sobredosis. Y Laura Pausini qué también. Sí. A la pobre la han matado no sé cuántas veces. ¿A quién? A Laura Pausini. Urkel está vivo. Madre mía. Sí, además hace poco publicaron en una revista una fotografía suya. Está bastante feo, la verdad. De todas formas, el problema de Michael Jackson, pienso lo que decía antes, es la borrachera de éxito. Hay mucha gente que no es capaz de digerir el éxito. Igual que hemos visto a Arthur C. Clarke hablando con sus 90 años, multimillonario, retirado y absolutamente certero, preciso. Efectivamente, Michael Jackson, pues no fue capaz. Se creyó tocado por la mano de Dios y no fue capaz de digerirlo. El peso de la fama. El que lidera ahora mismo el ranking de cosas raras que se dicen sobre él, y la verdad es que algunas no nos estrellarían, pero son mentiras casi todas. Hemos hablado ya esta noche de él. Es Marilyn Manson. Manson tiene un cerro de historias, a cual más escabrosa, y todas completamente falsas. Otra cosa que de entendimiento general que vamos a desmentir. No es el de aquellos maravillosos años. Ese chaval se dedica a otras cosas. Que se pensaba la gente que el de aquellos maravillosos años era Marilyn Manson. Sí, el amigo, el que era como delgadito. No me lo puedo creer. En fin, Santiago, me sorprendes. Con lo de Urkel sí que hay muchas páginas, que pones Urkel más sobredosis, pobrecillo, y eso queda ahí. Es que es lo que yo... Y queda ahí y ya está. En fin, mensaje 7640. La fama y el elemento fundamental. Rico, éxito, leyenda urbana, segura. A ver si hay leyendas urbanas en los mensajes de nuestros amigos. Pues vamos con los mensajes que nos dicen, por ejemplo, buenas chicos, ¿cómo es posible que con algo tan importante estos laboratorios no tuvieran el cuidado que se merece para hallar la máxima información? Nos dice Yoli en cuanto a la sábana santa. Bueno, la sábana santa que no cogió en ningún momento imagen, esos hilos eran de la tela simplemente. O sea, nunca, dejémoslo claro, nunca se ha analizado la figura de la sábana. No. Se ha extraído un trocito de la tela que está, digamos, no el cuerpo, una de sino las la tela normal. Sí. La sábana santa es un misterio que se perpetuará en el tiempo. Su valor, allá de su veracidad, es conectar con lo espiritual, con fe o no, nos dice Manolo, vigilante de Alicante. Carmen, ahí te equivocas. Yo soy ateo y soy la persona más feliz del mundo. Felicidades por el programa, Guillermo de Santibáñez. Que no lo digo yo, que es un estudio que ha hecho una universidad del Reino Unido. Que yo no digo que los que son ateos sean menos felices. Yo me alegro de que tú seas muy feliz. Anaís desde Cáceres nos dice, yo creo que sí es la síndrome de Jesucristo, porque el ser humano necesita tantas pruebas para verificar la evidencia de Cristo, sean agnósticos o seamos cristianos, es una prueba fehaciente de que ese ser tan divino que cambió el rumbo de la historia existió. Con todos los crucificados que hubo en el siglo I, ¿quién nos dice que aquel hombre no fuese cualquier otro condenado? Hombre, todas las marcas parece que se corresponden con la crucifixión especial que hicieron precisamente según los documentos. Por las torturas que hubo además antes, la lanzada en el costado. Hasta el madero, todo. El madero que el golpe en la nariz. En cualquier caso, hay una consideración, si quieres, filosófica o teológica, que es curiosa. Si es de verdad la sábana que cubrió el cuerpo del Hijo de Dios, nunca lo sabremos. Porque Dios no puede dejar pruebas fehacientes de su existencia a los hombres, porque le quitaría el libre albedrío.
con lo cual nunca podríamos desvelar ese misterio. Y sin embargo es un elemento que hace que sigamos hablando, polemizando sobre esa figura, cosa que es muy curiosa teniéndola muy presente. ¿Por qué no se dicen las cosas tan claras y simples como lo hacéis vosotros, Carmen Iker, Juan Gesanti, siempre los viernes y los sábados? Oye, qué bonito mensaje, muchas gracias. Pues ¿verdad? muchísimas gracias, me ha llegado al alma, sí, de verdad. Aquí intentamos ser sinceros, sobre todo. Siempre. Nunca hay guión ni hay cortapisas de ningún Siempre. tipo, eso sí que es verdad. La Guardia Civil de Cienpozuelos, que nos dice vigilantes de la noche, saludos a todos desde la Guardia Civil. Pues nada. muchos abrazos a toda la gente que patrulla y a mucha gente de la Guardia Civil, que tenemos muchísimos amigos, incluso a veces se pasan por el plató de Cuarto Milenio, Sí. que a veces nos alguna sorpresa, que aparecen ahí entre las figuras y además tendrán mucho trabajo mañana con tanta gente de vuelta. Hay mal tiempo, por favor amigos, queremos que disfrutad de la radio, poned la cadena SER a lo largo de todo el viaje, que ya veréis cómo no vais a sentiros solos en ningún momento. ¿Pensáis que quizá antes vivamos en Marte y a causa de que el Sol va perdiendo fuerza, inmigramos a la Tierra? Es que no entiendo este mensaje. O sea, demasiado críptico. Que nos vayamos a Marte porque la Tierra vamos a acabar con ella. Más Juanje, o menos toma nota de eso y dice te lo eso. estudias para la próxima semana. Vale, no te preocupes. Buenas noches, soy Juan Carlos desde Valencia. ¿Os imagináis si hubiese más objetos propiedad de Jesús de Nazaret? Interesante. Ayer hablábamos del Titulus Crucis, ¿no? Y Ese Lignum elemento. Crucis ahí repartidos Oye, por todo el mundo. mañana hay una gran sorpresa en Cuarto Milenio, varias, ¿eh? Es un programa potente, hablaremos, por ejemplo, y veremos, voy a dejarlo ahí, veremos a Merrick, el célebre hombre elefante. El hombre elefante que protagonizó películas, pero que es una historia de superación humana. Lo que intentamos todas las semanas en la mesa de redacción. Superación humana por el conocimiento, aprender cosas. Y ese mensaje vale mucho, amigos, de por qué no se dicen las cosas tan claras. Hace que esta tertulia, que lleva ya muchas ediciones, tenga sentido. Sentido gracias a vosotros. Carlos Largo, Yeré Martínez, Santiago, como siempre. Buenas noches. Juan G, un abrazo. Placer. Y Carmen, Que nosotros mañana mañana nos nos vemos, claro que sí. Después de Un la gala de fortísimo España, abrazo. Ser muy felices, cuidado en la carretera y la semana que viene muchas más cosas, todos juntos, que no faltarán de aquí en Milenio 3.